todos. Les agradecemos por aceptar la convocatoria a este espacio. Realmente estos días han sido frenéticos para el nivel nacional y me imagino que para ustedes también, teniendo en cuenta que a partir del sábado comenzamos con la implementación del Registro Universal de Ingresos y estamos dando ese salto del CISBEN, ¿sí? Sin decir que el CISBEN se haya acabado y en esta, digamos, como en este nuevo sistema de focalización que, como su nombre lo dice, lo queremos volver universal y la idea es que podamos tener la información socioeconómica para poder clasificar a todas las personas que habitan el territorio nacional, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. Voy a tratar de hacer una presentación mucho más breve de lo que la hemos hecho para tener un poco más de espacio para las preguntas. Entonces, como para contarles, el día sábado a las 12 de la noche, nosotros apagamos todo lo que tiene que ver con consultas del CISBEN y dejamos en producción un portal que tiene, digamos, como una separación, y de pronto Antonio nos lo cuenta más adelante. Dejamos un portal separado para las entidades territoriales, digamos, como un mecanismo de consulta y otro mecanismo de consulta para los ciudadanos, ¿sí? ¿Esto por qué se hizo? Yo creo que muchas de las personas que intentaron ingresar a consultar su clasificación o a ver cómo estaba funcionando la ventanilla, tuvieron una serie de indisponibilidades por el altísimo tráfico que experimentamos durante estos días y que seguimos experimentando. Es decir, que el DNP tuvo que casi que quintuplicar la capacidad que tenía para poder dar como ese soporte tecnológico necesario para poder hacer esas consultas que vienen de la ventanilla, como para que ustedes tengan una idea. Nosotros, un tráfico normal de alto volumen en Sisben eran de 300 conexiones por segundo y ayer, me corrige Antonio, alcanzamos a llegar incluso a tener casi 60.000 conexiones en un segundo. Entonces ustedes se imaginarán cómo se está moviendo en este tema en la parte del registro universal y pues la idea acá es que podamos como ir conversando sobre todas las cosas que están sucediendo tanto en el nivel nacional como en el territorio como para poder orientar de una mejor manera a la ciudadanía y pues solucionar todas esas inquietudes que tengamos nosotros. Listo, entonces, pues yo me voy a saltar esto acá, ya el tema del CISBEN, que es una evolución, el registro universal es una evolución natural del CISBEN, 30 años de focalización que nosotros llevamos, cero improvisación, 4 años haciendo la preparación precisamente de este registro universal de ingresos. Tuvimos algunas dificultades en la etapa de la implementación porque se nos cruzó con el momento electoral y pues eso nos hacía un poco difíciles las cosas porque siempre lo importante de este proceso de la focalización es primero que sea una política de Estado. Y como ustedes lo ven, 30 años significa que han sido aproximadamente 6 o 7, inclusive 8 gobiernos que han pasado por un CISBEN y digamos que en el imaginario y en la realidad pues se ha mantenido esa marca y digamos que a pesar de que el registro universal ya no se llama CISBEN, siempre sabemos que el CISBEN está por debajo de toda esta información y toda esta clasificación. Entonces, teniendo en cuenta esa importancia técnica que tiene el focalizador, por eso tuvimos que frenar algunos procesos que se venían haciendo, precisamente sobre todo con los temas de socialización, para evitar que esto se nos volviera un tema político y que ningún político de ningún color ni de ningún partido pudiese tomar esto como una herramienta o como un mecanismo de batalla electoral, porque ustedes saben que esto de alguna manera pues afecta mucho la parte técnica. Cuando se permea lo político, la parte técnica se permea y a veces eso tiene unos resultados indeseados. Entonces, la decisión de mantenerlo, pues, por de alguna manera de bajo perfil durante el momento electoral, pues fue un tema de protección del focalizador. Pero dicho esto, entonces yo quiero contarles porque muy seguramente ustedes en el territorio les están preguntando que el DNP de dónde saca la información, ¿sí? Porque les están cambiando las clasificaciones o sí, les están variando las clasificaciones. Entonces yo creo que la pregunta que les hacen a ustedes y que ustedes deben saber es que nosotros tenemos un sistema que se llama el Registro Social de Hogares. Y este registro social de hogares cuenta con varias bases de datos, muchas bases de datos, para poder hacer como una actualización de la información que tenemos nosotros de los Hola, don ciudadanos Antonio. en los instrumentos. Daniela. Bien, míralo. Ay, qué pena. Listo, entonces, como les decía, nosotros tenemos una colección de información que está depositada en el Registro Social de Hogares.
El registro social de hogares es una iniciativa que nace a partir de la pandemia, del periodo de la pandemia. Ustedes recordarán muchos que en algún momento cuando nos encierran por el tema de la pandemia y muchas personas pierden el empleo, una buena parte, una buena porción de la población no se encontraba en los registros de Sisbén y necesitaban ayuda social. Entonces lo que se hizo fue empezar a trabajar, a recoger información de todas las grandes, de los grandes productores de información del país, poder hacer un repositorio y poner esta conversación a hablar entre sí, ¿sí? Entonces de allí nace el registro social de hogares y esta información lo que nos sirve a nosotros es para, uno, identificar la población, otro, caracterizarla, verificar los temas de oferta y verificar los temas de ingresos. Sí, entonces, si les preguntan a ustedes, una aclaración y les pedimos por favor que las preguntas las hagamos ahora, o sea, la idea es que podamos hacer como una presentación muy rápida y muy fluida, que de pronto las preguntas que ustedes tienen se pueden estar resolviendo durante la exposición, entonces la idea es que las tengan allí cuando, y estén pendientes en el momento en que les dan la palabra, porque nos ha sucedido en todos los espacios masivos como este que tenemos hoy, que las personas dejan la mano levantada y cuando al final les preguntamos cuáles son sus dudas, ya las personas a veces o no están o ya no están poniendo atención, pero sin embargo dejan la mano levantada. La idea entonces es que tengan las preguntas allí listas y en el momento en que pasemos a la sección de preguntas, pues podamos cada uno hacer la intervención que necesitemos hacer y podamos aclarar las dudas rápidas. Entonces, eso quería decirles también. Entonces, acá, importantísimo, y nos han dicho de algunos análisis que han hecho en algunas entidades territoriales, en algunas entidades nacionales, que han encontrado duplicados, ¿sí? En teoría no deberíamos tener ninguna persona duplicada en el Registro Universal de Ingresos, y nosotros tratamos de validar esa información con las dos grandes fuentes de identificación que tenemos. La primera es la registraduría y la segunda es las bases de Migración Colombia, que nos permite ver la situación regular de las personas migrantes, ¿cierto? Entonces, muy seguramente en algún momento nos dijeron es que hay una persona duplicada. Cuando vamos a ver, por ejemplo, mi número de cédula coincide con un documento, con un PEP de una persona migrante del país vecino venezolano, ¿sí? Entonces, cuando hacen los cruces solamente por documentos, hay que tener mucho cuidado porque recuerden que se pueden cruzar, es decir, por ejemplo, en mi caso, yo comparto un número de documento, pero mi documento es una cédula y el documento de la otra persona es un PEP, entonces hay que como tener en cuenta estas claridades. Cruzamos siempre con registraduría, sobre todo para las personas fallecidas, para las personas que a veces se anulan los documentos y tratamos de mantener al día esta información. Adicionalmente, dentro de las variables de Sisbén, que yo sé que todos ustedes han tenido que ver con el formulario, hay unas variables de educación, de saber leer y escribir, el tema si es víctima, el tema si de las afiliaciones a la salud. Entonces, nosotros tenemos esta información acá del CIMAT que nosotros nos permite hacer actualización de las matrículas, o más bien del nivel educativo de las personas que están estudiando. En el caso de la educación preescolar básica y media, y tenemos el SNIES, que nos da cuenta digamos, de ya lo que tiene que ver con los registros de educación superior. Seguramente hay personas que les está cambiando la clasificación porque en su momento de aplicar la encuesta tenían hasta grado 11 y en este momento ya estamos viendo que inclusive esa persona ya logró ser profesional. Lo mismo los niños. Pudimos tener niños que tenían 6 años y estaban en transición y cuando hacemos la actualización de los registros vemos que el niño ya no está en transición, sino está en quinto primaria o en cuarto primaria. ¿Sí? Entonces, adicionalmente, nosotros utilizamos la base de datos única de afiliados para tener como el denominador del total de la población, sabiendo que muchas personas no están en Sisbén, por ejemplo, los grupos étnicos, pero igual hacen acceso a los servicios de salud y de allí los podemos nosotros identificar. Y otra de las cosas muy importantes, por favor, para que ustedes la tengan en cuenta, y eso es la mayor, digamos, la mayor razón de por qué están cambiando en algunos casos las clasificaciones. Ustedes recuerdan que en Sisbén hay una pregunta que dice, o que se le hace a las personas en la encuesta, y es si están trabajando, ¿sí? Cuando uno revisa la información, digamos, de los primeros registros de Sisbén, ustedes, si pudieran ver esos datos, ustedes van a descubrir que prácticamente ninguna persona sisbenizada, de esos 37 millones de registros que están allí, que eso vienen siendo como 15, 16 millones de hogares, pareciera que nadie trabajaba en Sisbén. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a hacer los cruces con la información de salud, con la planilla, perdón, con la pila y con la información de la nómina electrónica de la DIAN,
vemos que muchos de esos hogares sí tenían personas trabajando. Y esto cambia de alguna manera la clasificación, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y por eso esta conversación de hoy es un poquito diferente a lo que estábamos haciendo en el pasado, porque queremos darle más información de contexto para que ustedes también sepan cómo abordar de pronto un ciudadano en el caso de que les pregunten que de dónde sacamos los datos para que ustedes los tengan en cuenta. Tenemos información también de prosperidad social que nos ayuda a nosotros a saber, y eso en algunos casos se ve reflejado dentro de la ventanilla, y es si las personas tienen rentas ciudadanas, si estuvieron en algún momento en familias en acción, en jóvenes en acción, en la devolución del IVA, bueno, toda esta información que maneja prosperidad social que tiene que ver con los subsidios. Y como les mencionaba hace un momento, tenemos la información de la DIAN que nos ayuda a nosotros a identificar si las personas tienen ingresos vía nómina, es decir, que son personas que están trabajando en el sector de alguna manera más bien formalizados. Y también tenemos información de factura electrónica, por ejemplo, para esos casos en donde la persona no tiene un ingreso laboral, pero sí tiene un nivel de comercio. Entonces utilizamos también ese tema de la factura electrónica. Con estas fuentes las ponemos a hablar entre todas ellas, con el mismo SISBEN hacemos actualización. En el caso en que las personas tengan un empleo formal, pues es muy fácil identificar el ingreso. En el caso en que sean personas que no tienen un empleo formal, aplicamos algoritmos y hacemos como la predicción del ingreso, y a partir de eso hacemos las clasificaciones, ¿sí? Entonces acá pues digamos que esto es lo que hemos dicho en los medios de comunicación y en todas partes donde nos lo han preguntado. Nosotros necesitábamos superar las limitaciones de la fotografía de la encuesta. La encuesta se aplicó hace 4 o 5 años y se quedó allí, ¿cierto? Entonces con la información que les acabo de mostrar, hacemos cruces y hacemos actualizaciones de varias variables, valga la redundancia, de la información de las personas, y logramos tener como un panorama un poco más reciente de cuando se aplicó la encuesta. Articulamos la información, como les acabo de decir, en el registro social de hogares, y en este caso, que es muy importante, nosotros alcanzamos la universalidad al pasar de 37 millones de personas que están registradas en el SISBEN a 55 millones, que es lo que más o menos nos dice el DANE que tenemos de población en este momento dentro del país. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Pues la idea es ser cada vez más precisos. No es un focalizador perfecto. ¿Sí? Acá podemos seguir encontrando errores, y muy seguramente ustedes los van a ver de una manera más clara en el territorio porque ustedes conocen un poco más la gente. Nosotros acá tenemos que administrar 55 millones de registros. 55 millones de registros en bases de datos significa que pueden haber miles de millones de datos que tenemos nosotros que revisar, y pues obviamente pues no hay capacidad humana para poder empezar a determinar esa casuística que es la que ustedes sí pueden ver allá en el territorio. Y por eso es muy importante esos temas de la retroalimentación que podamos hacer para poder hacer quizás en algún momento revisiones de casos o ajustes de algoritmos si es que se están presentando algunas irregularidades. Y la idea es que con la ayuda de ustedes podamos seguir actualizando y afinando todavía más los instrumentos que tenemos en este momento. Listo, bueno, acá ya me voy a saltar esta partecita. Es importante que ustedes le digan a los ciudadanos que el registro universal es neutro, ¿sí? Es neutral frente a la asignación de los beneficios, es decir, que por el hecho de estar metidos en la base de datos del registro universal, no tienen ni la entrada automática a un programa social, pero tampoco tienen la salida automática a los programas sociales. Eso es muy importante que ustedes puedan orientar a la población. ¿Cierto? Entonces acá lo que hay que decir es que a partir de ahora el RUI es de obligatorio uso para cualquier focalización de cualquier programa social. Si un alcalde quiere entregar un beneficio social, tiene que estar utilizando el registro universal. Si una gobernación quiere quiere hacer algunas entregas o beneficios sociales para alguna población en específica, esa población tiene que estar registrada en el registro universal y tienen que utilizarlo. Es decir, que no se vuelve opcional, y si no se vuelve obligatorio el uso del registro universal. Sí, entonces el mensaje fuerte de esta parte es que el hecho de estar en el registro universal de entrada no les está dando un beneficio automático, porque es el dueño del programa social el que toma las decisiones de la inclusión a los programas, ¿sí? Pero también lo que les digo, la otra contraparte es que con la entrada del registro universal estamos dando un proceso o un periodo de transición de 3 meses, y eso hace que automáticamente las personas que subieron de clasificación no vayan a perder por ahora los beneficios a los que están en este momento acostumbrados a recibir, hasta tanto los Prosperidad Social, Ministerio de Salud
y todas las demás entidades que hagan oferta social hagan los análisis y reajusten si ellos consideran, digamos, los criterios de entrada, de permanencia y de salida de los programas que están administrados por ellos. Esto es muy importante. Entonces acá esta parte es para decirles, mantenemos la misma estructura de clasificación como veníamos con Sisbén, precisamente para evitar el traumatismo con los programas. Yo creo que algunas personas que lograron transitar del Sisbén 3 al Sisbén 4, se acuerdan que Sisbén 3 tenía un puntaje de 0 a 100. Sí, entonces, y habían unos umbrales que recuerdo mucho que para algunos beneficios de Unidos, entonces era 23 puntos para las áreas urbanas y así sucesivamente. Sí, y entonces pasar de un tema de un puntaje de 0 a 100 a pasar a un clasificador implicaba muchos temas logísticos y precisamente lo que nosotros queríamos hacer es no hacer ese cambio desde el Sisbén al Registro Universal en la clasificación para poder darle continuidad a la política de reducción de pobreza y de pobreza extrema, cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 que dice que al 2030 no deberíamos tener pobres extremos, es decir, que si nosotros como país hacemos que nadie estaríamos empezando a ser exitosos en la senda del crecimiento económico, ¿cierto? Entonces acá el mensaje con esta lámina es que continuamos los grupos A son de pobreza extrema, los grupos B de pobreza moderada, los grupos C vulnerables y los grupos D que son no pobres y no vulnerables. ¿Qué buscamos con esta clasificación? Como les decía, cumplir con los compromisos internacionales en las metas universales de reducción de pobreza extrema sobre todo, y empezar a tratar de ser un poco más, apuntarle mucho más al tema de la equidad y de la justicia social. Acá lo que se quiere hacer es poder identificar realmente quién es muy pobre, ¿sí? Muy pobre extremo, significa que por cada persona del hogar apenas hay 260.000 pesos en promedio o menos. ¿Cierto? Entonces, nosotros creemos que si un hogar, o sea, un hogar de dos personas que recibe 500.000 pesos al mes, necesariamente necesita una ayuda para poder cumplir con unas ingestas de alimentación y me imagino que mirar cómo pueden conseguir para el arriendo. No sucede lo mismo con un grupo B que tiene el doble de ingreso y no sucede lo mismo con el grupo C que tiene 5 veces más ingreso que el grupo A, ¿cierto? Y esto es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura latina a que si nos dan un subsidio, así no lo necesitemos, lo recibimos. ¿Cierto? O sea, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros nos encontramos 500.000 pesos en la calle y ahí inclusive en Japón la gente devuelve todo lo que se encuentra, entonces acá si nos encontramos plata no vamos a preguntarle de quién es la plata y muy seguramente la gente pues no la va a querer devolver. Lo mismo sucede con los subsidios. Si alguien fue focalizado y recibe un extra adicional a su salario o a sus ingresos, pues nadie se pone bravo, pero si se los quitan ahí hay un tema de complejidad y es precisamente como las inconformidades que se están presentando en este momento de la población. Entonces acá para contarles, y creo que esto ya lo han visto en alguna otra parte, en nuestro registro universal de ingresos tenemos aproximadamente 55 millones de personas, ¿sí? De esos 55 millones de personas, como les dije, tenemos nosotros 37 millones en Sisbén y aproximadamente 15 millones que nos ingresan por otras bases. De esos 15 millones que nos ingresan por otras bases, tenemos casi 10 millones que nos ingresan por la información de la nómina electrónica y de la pila, es decir, que nosotros podemos observarle los ingresos, ¿cierto? Y de esos 37 millones de personas que están dentro del Sisbén, nosotros podemos identificar el ingreso porque tienen un ingreso laboral a 15 millones de personas, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros tengamos un modelo híbrido en este momento de que para casi 22 millones de personas se le hace una estimación de ingreso porque no encontramos datos precisamente de ingresos laborales o otras clases de ingresos en las bases de datos, es decir, tenemos 21.6 millones, tenemos dentro de esas mismas personas isbenizadas 15 millones que efectivamente les estamos observando en ingresos, es decir, que están trabajando y conocemos los niveles o el volumen de sus salarios. Tenemos 9.6 millones de personas que nunca han estado en Sisbén pero que trabajan y tenemos un remanente de 8.5 millones de personas
que están en las bases de datos, pero acá nunca han estado cisbenizadas, pueden ser grupos étnicos, pueden ser personas que tienen pensiones por regímenes especiales que normalmente no se reportan a la pila ni a la DIAN, y entonces el reto es poder uno tener información de estos 8.5 millones de personas. Entonces, cuando ustedes miren las clasificaciones, cuando consulten un ciudadano, van a tener 5 posibilidades, ¿sí? Y las 5 posibilidades es que estén clasificados en A, que estén clasificados en B, que estén clasificados en C, en D o que no tengan clasificación. Cuando ustedes encuentren que esa persona no tiene clasificación, entonces, y de pronto llega a su ventanilla a hacer alguna solicitud, entonces lo ideal es poderles decir a ellos que ellos serían candidatos para que les apliquen una encuesta SISBEN, ¿sí? Para poder tener la información y que ellos puedan tener precisamente la clasificación que necesitarían si es que están demandando alguna ayuda del Estado. Otro punto muy importante, entonces hace un momento veíamos información de personas y aquí nosotros lo estamos pasando a los hogares, ¿cierto? Entonces acá para que ustedes tengan más o menos una mirada general de cómo están en este momento las clasificaciones en el país, de los 30 millones de hogares, es decir, esos 30 millones de hogares son como 36 millones de personas que tienen clasificación. Nosotros tenemos 2.200.000 de grupo A, es decir, de pobres extremos. Tenemos casi 4 millones de personas en grupo B. Tenemos 6.800.000 en grupo C y tenemos 8, casi 9 millones en grupo D. Si ustedes miran bien, el grupo D lo conforman básicamente todos los hogares que tienen ingresos laborales y muy pocos hogares que nosotros que hayan estado en SISBEN y que no tengan información de ingresos, es decir, que les hayamos aplicado el ingreso, ¿cierto? Pero también por el otro lado, si vemos una alta concentración en los ingresos estimados de los grupos A, B, inclusive C, precisamente porque están cisbenizados y porque también sabemos que sus condiciones no son tan buenas como las personas que están trabajando. Es decir, que acá nosotros estamos viendo alguna coherencia importante en la información y en la forma como se está haciendo la clasificación. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, esto es una de las situaciones importantes que hay que contemplar. Cuando ustedes les dicen, y eso yo lo he leído mucho en redes sociales ahora que nos ha tocado sentarnos casi todos los días con muchos influencers, la gente está diciendo, me volvieron rica en el papel, ¿sí? El grupo D no es un grupo de personas ricas, ¿sí? El grupo D es un grupo de personas que no son tan vulnerables como los grupos A, B y C, y eso también es importante que ustedes lo sepan. Si yo me gano un salario mínimo y estoy solo en mi hogar, voy a quedar en grupo D, porque recuerden que el grupo D son los que tienen 5 líneas de pobreza extrema en adelante, y una línea de pobreza extrema está en 260.000, es decir, como 1.300.000 pesos para arriba. Si ese es mi ingreso por un salario mínimo, yo estoy en D y eso no significa que yo sea rico y eso también es importante que ustedes lo sepan. ¿Sí? Ya que estén en D21, tampoco es que sean los más ricos del país, pero es donde se concentra de un monto para adelante la población. No vamos a abrir esos grupos precisamente pues para no generar, pues digamos, como más sensaciones de cosas particulares y sobre todo también para proteger precisamente la identidad de esas personas que pueden tener altísimos ingresos. Es decir, un ingreso promedio, un ingreso muy alto, casi todos van a quedar en D21. Entonces, en D no están las personas ricas. Recuerden ustedes cuando les diga a un ciudadano eso, porque yo lo he leído muchísimo en estos días y esa claridad siempre hay que hacerle. Grupo D no son necesariamente los más ricos, pero sí son los menos vulnerables. Y acá viene la otra parte muy importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? Porque eso es lo que se está presentando hoy en día y me imagino que eso es lo que ustedes están viendo en el municipio a los que pertenecen y las reclamaciones de los ciudadanos. Cuando nosotros hacemos las comparaciones de SISBEN, comparando como el nuevo mecanismo de registro universal, vemos que en su momento en SISBEN habían casi 4 millones de hogares pobres extremos y ahora nosotros estamos encontrando que esa población no era tan pobre como esperábamos y está bajando a 2.200.000. ¿Cierto? Es decir, que prácticamente menos del 40% tuvo la clasificación que tenían SISBEN y el otro 60% está subiendo a clasificaciones superiores, pero sobre todo esa concentración está más en B. Es decir, una población, el 40% permaneció en A y el otro 40% permaneció en B. Algunas personas pasaron a C, eso tiene mucho que ver con el ingreso laboral, y muy pocas personas pasaron a D, ¿sí?
Lo mismo pasa con la clasificación B. Nosotros teníamos en Sisbén en su momento 5 millones de hogares, un poco más de 5 millones de hogares, y estamos viendo que 35% permanecen en la misma clasificación, pero 44% pasan a clasificación superior a C, es decir, están siendo vulnerables. Pero también acá, y eso es importante también que ustedes lo sepan, las clasificaciones no solamente se fueron hacia arriba, también vemos acá que este grupo B 13% bajó a clasificación A porque de alguna manera estábamos subestimando los ingresos sobreestimando los ingresos de esos hogares. Y la realidad que vimos nosotros al hacer todos los cruces es que esos hogares eran más pobres de lo que creíamos que eran, ¿sí? Con el grupo C, lo que ustedes ven allí es que son cerca de 4.100.000 hogares y casi el 60% permanecen, casi el 30% suben y solamente el 12% están quedando clasificados digamos, en una clasificación inferior. Y con el grupo D, que son los que no son ni pobres ni vulnerables, encontramos que el 17% de esos hogares sí era vulnerable, ¿sí? Entonces, importante también el mensaje, no solamente la gente está subiendo en la clasificación, aunque sí lo hacen, sí, es el 40% de los hogares que suben de clasificación, y un 10% está reclasificándose hacia abajo, es decir, que de pronto estaban mal identificados y sus ingresos eran inferiores a lo que se pensaba que eran los ingresos. Entonces, eso es como la primera parte que ustedes tienen que saber de cómo se está trabajando con el registro universal. Nosotros tenemos esta presentación o más bien esta conversación con ustedes digamos, como en dos momentos. Uno, como esta presentación muy general, que es lo que ustedes van a ver en los medios de comunicación, qué es lo que ustedes están viendo en noticias, qué es lo que ustedes están viendo en redes sociales. Esto es como lo general, la parte general. Ya a continuación viene Antonio, que les va a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con ventanilla social. De pronto, Antonio, yo creo que teniendo en cuenta que pensamos hacer esas capacitaciones más personalizadas, podíamos de pronto saltarnos algunas cosas, y concentrarnos como en lo más general y lo más importante, y damos espacio para que podamos conversar y atender todas las dudas que tienen todas las personas que están aquí reunidas. Entonces, a continuación, los dejo con Antonio para que nos cuente un poco de cómo estamos con el tema de la ventanilla social. Listo, buenos días para todos. Sí, en efecto, y teniendo en cuenta digamos que la circunstancia actual, pues, hay temas, por ejemplo, de casuística que no se van a poder resolver en este espacio, pero sí queremos comentarles cómo ha evolucionado la puesta en producción, la implementación de la ventanilla social desde el pasado 1 de agosto. Don Antonio, Nosotros ¿ya el está viernes... proyectando? No, ya voy a proyectar. Okay. Nosotros el viernes enviamos a todos los municipios un usuario de una contraseña y la URL o la cadena de conexión ventanillasisben.dnp.gov.co. Lo que nos dice el subdirector es totalmente cierto, incluso son más altas las cifras, el nivel de concurrencia en las consultas de peticiones concurrentes. Por ejemplo, ayer a las 9:30 de la mañana estábamos en 48.227 y subiendo. Son unas cifras pues totalmente que atípicas frente al comportamiento del portal anterior, que era la consulta de clasificación Sisbén. Y eso llevó, pues obviamente, a que se tuvieran que tomar decisiones para garantizar en la operación de las oficinas y que los ciudadanos puedan seguir consultando la clasificación. Entonces, ¿qué se hizo? El lunes a primera hora a todos los administradores y se copió a los coordinadores departamentales, se les envió un nuevo sitio dedicado, es decir, abrimos la plataforma en dos y ya les empiezo a mostrar aquí mi pantalla. Y al abrir la plataforma en dos, dejamos el espacio de ventanilla social. Me confirman si ya la están viendo. Sí, yo veo ahí. Dejamos el espacio de ventanilla social. Sí, ya se ve. Exclusivo para los ciudadanos. Y desde aquí no van a poder entrar en ninguna entidad, ningún municipio, porque esa opción no está visible en estos momentos. Y al habilitar la opción de clasificación RUI, entonces, pues simple y llanamente se ingresa el número de documento y se genera la clasificación. Empiezo a resolver inquietudes frente a este color de la clasificación.
El color está destinado, por ejemplo, al grupo. Es decir, el grupo A tiene un color que es el rojo, este es como un naranja quemado, el grupo C está en verde y el grupo D está en azul. Eso no tiene ninguna relación, es solamente en qué grupo quedaron para que sea más visible el tema. Entonces, es uno de los primeros criterios. Y desde aquí van a poder generar la impresión del reporte, esto es ciudadanos en estos momentos. Y para las entidades, alcaldías y demás, generamos este portal, está por aquí, que se llama, entremos aquí, PS Entidades, que permite el ingreso como entidad. Con los mismos datos de usuario y contraseña que ustedes tenían. Entonces, empezamos a resolver inquietudes. Se envió sí un usuario y una contraseña solamente porque esa era la política, era lo que se había anunciado. ¿Qué sucede con las oficinas de Sisbén que tienen ventanillas de atención? La mesa de ayuda les ha venido creando los usuarios adicionales. El perfil que se dejó por el momento, porque sabemos que con este comportamiento atípico, pues registrar oferta social en estos momentos no tiene, digamos que ninguno lo va a hacer porque están desatendiendo a los ciudadanos, resolviendo inquietudes y demás. Entonces, el perfil que se dejó básicamente es de consulta, para que tengan la opción de consulta ciudadanos, la consulta de la encuesta Sisbén, el reporte de la encuesta Sisbén para las personas que no están en el Sisbén. Les ofrece la opción de encuesta nueva que también la pueden hacer por Sisbenap. Tengan en cuenta que Sisbenap ha seguido operando normalmente, no tiene ningún cambio ni nada, está disponible para que puedan seguir funcionando normalmente. Y desde este sitio, pues lo que se hace es garantizar el ingreso a las entidades. Para la mañana de hoy, por ejemplo, no les está enviando código de verificación, les permitimos el acceso directo para agilizar los procesos de consulta y demás. Entonces se dejó este portal para que puedan manejar y la opción que está visible para ustedes es la opción de consulta de usuarios, de ciudadanos, que es la que les permite con un documento realizar la consulta de información de la persona. Les va a mostrar el resultado, si tiene encuesta Sisbén les va a mostrar el reporte de la encuesta y aquí les muestra el reporte de clasificación RUI, que el que está aquí tiene la parte de afiliación a salud y demás. Entonces, primeras precisiones. Es que no podemos ver todo el país. No, desde aquí cada uno va a ver la información de su municipio. Porque antes ustedes estaban consultando de manera abierta y en términos prácticos lo que estaba sucediendo es que en muchas partes estaban enviando a los encuestadores con el reporte de la encuesta que tenía en Barranquilla, aplicarla en el municipio donde ahora estaba viviendo la persona. Entonces había un sesgo de información porque llegaban con la información, digamos que prediligenciada a hacer el levantamiento de la vivienda y los cambios que hacían eran mínimos. Entonces ve únicamente la información de sus ciudadanos. Si el ciudadano es de otro municipio, pues aquí le va a decir que debe aplicar una encuesta nueva, pues porque no está en mi municipio en estos momentos en la base de datos. Entonces, esa es una de las primeras precisiones. Otra de las precisiones, ya ahorita el subdirector nos da precisión, pero pueden existir hogares o personas que están en el Sisbén y no tengan clasificación RUI. Ya él nos contaba el tema de los ingresos, que son la base del cálculo para el RUI. Entonces, ese tipo de situaciones se puede dar. Puede que algunas personas en estos momentos no les esté apareciendo, son 4 y les está apareciendo a 3 la clasificación y de pronto a un menor no. Todos esos casos que nos han reportado, juiciosamente ya los hemos venido revisando para poder, digamos que ofrecerle la solución, hacer la revisión y dar la explicación respectiva. Entonces, este portal es el que ustedes manejan para poder tener la información. Aquí está información de la encuesta, está el reporte de la encuesta, está la clasificación RUI.
por el momento lo de oferta social. Les puede mostrar lo que esté cargado de lo que haya venido recibiendo la persona, pero digamos que la información frente a lo que hay aquí es lo que más se está consumiendo en estos momentos para poder brindarle información a los ciudadanos. Ahora, algunos han preguntado por caso de verificación, sí van a quedar aquí, pero tan pronto se estabilice la página, vamos a ir liberando nuevamente los perfiles como se tenían previstos para los 321 del primer grupo, el perfil completo de administrador municipal de SISBEN. Para los coordinadores departamentales, que veo varios conectados, esta noche ya se entregan los usuarios. Hemos venido organizando pues toda la plataforma, ya los correos le llegan a los usuarios y van a tener esta opción de consulta, pero para todo el departamento. Van a poder ayudar a revisar una persona, etcétera, etcétera, para poder darle agilidad y estabilizar todo el proceso de consultas de la ciudadanía, principalmente de inquietudes frente al tema. ¿Qué vamos a hacer para poder acompañar a los municipios de una manera más eficiente? Vamos a generar unos espacios Teams por departamento para conectar los municipios de ese departamento y generar una capacitación con funcionalidades generales de la plataforma, pero detallando estos procesos, y ahí sí vamos a poder hacer la revisión de algunos casos, resolver inquietudes de algunos casos particulares, no de todos, porque hay algunos que necesitan análisis por parte del equipo encargado, pero sí temas de tipo técnico, de conexiones y demás. Entonces, reitero, las personas o las oficinas que necesiten usuarios adicionales, por favor, la mesa de ayuda les está ayudando con la creación. ¿Qué es lo que solicitamos? Nosotros necesitamos saber que sean personas que estén vinculados formalmente al municipio, porque nos pueden llegar documentos de, créemele, un usuario este documento. Resulta que en muchas partes nos han dicho, capitales incluso, no, a los funcionarios nos dan, pero a los contratistas que tenemos en ventanilla no nos dan correo electrónico institucional. Sencillo, necesitamos copia del contrato o una certificación de que están vinculados y hasta qué fecha están vinculados y en qué modalidad, para hacer la activación de los usuarios. Y de esa manera le generamos los usuarios que necesiten. Ya lo hemos hecho en efecto, es decir, hemos dado un compás de espera. Es preferible hacer la creación de los usuarios y que luego nos vayan retroalimentando los temas que esperar a que reúnan información para podernos enviar. Entonces se está haciendo la creación de los usuarios para que puedan operar en las ventanillas. ¿Qué otro tema se dejó? Si yo estoy solo, tengo una persona, con el mismo usuario voy a poder tener las dos sesiones abiertas y no me va a generar ningún tipo de contratiempo la ventanilla. Eso también se flexibilizó para poder garantizar que puedan operar y que puedan hacer las consultas. Sobre este sitio de entidades, BS Entidades, pues no hemos tenido dificultad en la operación porque está totalmente aparte del de Ciudadanos. Para que ustedes tengan un contexto, entre sábado y domingo el de Ciudadanos consumió más del 70% del ancho de banda total del DNP y empezó a afectar los otros portales. Entonces se cambió la infraestructura a otra parte y se dejó lo de Ciudadanos. Está respaldado por 5 servidores en estos momentos. Está operando, digamos que estable desde ayer, con algo de lentitud en algunos momentos de pico, pero está operando el de Ciudadanos. Y para los administradores están en otro sitio totalmente distinto, con otros servidores y dedicados solamente a los municipios y a las capitales, es decir, municipios y distritos, para que no tengan que pasar por el mismo canal en donde están consultando a los ciudadanos. Eso nos ha permitido pues organizar la tarea para que haya mejor, digamos que mejor respuesta para ustedes y mejor respuesta para los ciudadanos. Sabemos que todo tiene un límite y que ya debe cumplirse la curva y empezar a descender el nivel de peticiones cuando todo el mundo haya hecho la consulta de la clasificación y ya se normalice. En ese momento volvemos a hacer la integración, eso les brindamos la información al correo electrónico para que puedan que ya volver a entrar por el enlace normal. Eso se los notificaremos, pero por el momento y por el tiempo que sea necesario van a tener este portal aparte para poder generar consultas. Listo. ¿Qué otras inquietudes nos han transmitido por ahí? Así que me acuerde, no, básicamente el tema de usuarios
el tema de inquietudes sobre clasificación, que las hemos venido pues atendiendo, he explicado el proceso, y lo del reporte de la clasificación, que ustedes lo ven a nivel interno, con más información que el que tienen los ciudadanos. Es decir, el que tienen los ciudadanos está un poco más sencillo, pero igual funcional, se puede imprimir, se puede exportar a PDF para que puedan operar. Yo creo, Charles y equipo, que sobre la plataforma pues no nos detengamos en funcionalidades que se van a ver en el proceso de capacitación y aprovechemos el espacio para resolver inquietudes. Listo. Algo que me comentaba Daniela, señor, es que por este tipo de evento, donde tenemos más de 1000 personas conectadas, para que no nos limitara el total de personas, hubo necesidad de sacrificar el tema de la apertura de micrófonos. Entonces, lo que esté en el chat sería lo que podemos empezar a responder. Veo que hay muchas del tema de la clasificación, entonces pues yo creo que podemos empezar por ahí, Charles. Listo. Bueno, entonces, Antonio, ya resolvimos, ya mencionó usted sobre la pregunta de si los coordinadores van a tener algún tipo de acceso, ¿cierto? Entonces ya se mencionó eso con el tema de los usuarios. Dice también acá otra cosa y eso nos ha llegado también a nuestros canales, y es que porque al validar la fecha de expedición al momento de registrarse no deja y arroja un mensaje diciendo que no es posible validar el documento, ¿sí? Nosotros tenemos una conexión con registraduría, y Antonio pues me corrige si alguna cosa o hay alguna imprecisión. Muy seguramente a veces, como estamos consultando masivamente, puede que en el momento no le arroje la consulta exitosa, ¿cierto? Entonces ahí de pronto puede estar sucediendo eso. Inclusive yo hago pruebas con mi usuario a veces para verificar que todo esté bien, y efectivamente a veces mi documento no me aparece como válido y después vuelvo y lo consulto al ratico y ya me deja hacer la validación para poder hacer el registro, pero es básicamente de pronto porque estamos teniendo algunas intermitencias con el servicio de la registraduría y por eso no nos aparece. Dice acá que cómo podemos identificar las fichas en verificación por el portal, Antonio. Entonces, no sé si usted alcanzó a mencionar del tema. Se va a disponer la información de los casos en verificación para que puedan gestionarlos común y corriente. Van a tener la información de cuáles hogares y demás. Gradualmente nosotros podemos adicionar información a los reportes. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Que cualquier ajuste que se haga para mostrar información puede generar más carga al sistema. Entonces optamos por dejarlo de una manera simplificada mientras se estabiliza la plataforma, y luego empezamos a gradualmente adicionar información. Ya hay varias cosas que nos ha pedido: que se muestre el número de la ficha SISBEN para los que tengan encuesta, que se muestre el nombre del grupo A, B, C o D, que se muestre con la etiqueta normal de pobreza extrema, moderada, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo estamos teniendo en cuenta. Tan pronto se estabilice, empezamos a, digamos que, agregar esas funcionalidades y a brindarles a ustedes pues mayor información para que puedan volver a la normalidad, por decirlo así. Listo, entonces acá hay otro comentario, y esto también me lo han dicho, y acá sí creo que es importante hacer la aclaración. El Domingo nos dice que hay una inconformidad y preocupación por las asimetrías que tenemos nosotros con el tema de las comunicaciones, ¿sí? Pero déjenme recordarles que nosotros, este es el 5º evento masivo que hacemos, y esta yo creo, Daniela, que es como la capacitación número 25-30 que hemos tenido con entidades territoriales, precisamente para aclararles todas las dudas, inclusive antes de salir a hablar precisamente con los influencers. Nosotros arrancamos con una estrategia de webinar que lo hicimos precisamente para ustedes, como en mayo, desde el portal del webinar del DNP, y ahí se conectaron y ahí pudimos nosotros empezar a hacer la primera comunicación oficial en términos de lo que implicaba esa transición del SISBEN a RUI, y entonces por ahí empezamos. Y después empezamos a hacer estas comunicaciones masivas. Nosotros hemos tenido aproximadamente, sin contar la de hoy, la asistencia de más de 3000 personas que corresponden a entidades territoriales. En estas citaciones no viene nadie diferente de los territorios.
¿cierto? Entonces la idea sí es que nosotros tratamos de hacer esas comunicaciones, como lo dice Antonio, vamos a tratar de comunicarnos ya un poco más personalizadas las sesiones con departamentos o por grupos de municipios dentro de departamentos, como en el caso de Boyacá, de Cundinamarca, de Antioquia, que tiene más de 100 municipios, entonces allí vamos a ver cómo va a ser la estrategia, pero la idea es que podamos hacer estas reuniones más personalizadas. Nos encantaría hacerlas presenciales, pero en este momento, pues ustedes saben que hay cambio de administración y dentro del cambio de la administración se nos ha prohibido hacer comisiones fuera de la ciudad, entonces estamos restringidos en este momento precisamente de poder hacer las capacitaciones presenciales, pero vamos a continuar como por esta estrategia y con grupos más pequeños, no de 1.100 personas, sino de grupos de 30, de 50 personas que sea mucho más manejable para poderle dar trámite como a todas esas inquietudes y dar como un brochazo mucho más, no un brochazo, más bien como una profundización más interesante de lo que ustedes puedan necesitar y de las demandas de información que ustedes puedan tener allí, ¿cierto? Entonces acá lo que les decimos es, nosotros no privilegiamos a los influencers para dar declaraciones, ¿no? Estamos aprovechando a los influencers para poder llegar masivamente a toda la población, teniendo en cuenta que las estrategias de comunicación nacional también nos las tienen frenadas precisamente por los cambios que hay y estamos allí pendientes de las pautas que tenemos nosotros en que salgan los mensajes de registro universal de ingresos en Caracol y en RCN a través de la Comisión Nacional de Televisión, ¿cierto? Entonces, como no podemos nosotros y no tenemos acceso en este momento a esos canales masivos, nos ha tocado aprovechar los noticieros y aprovechar a los influencers que tienen muchísimo alcance para poder transmitir el mensaje a la ciudadanía, porque con ustedes pues ya hemos hecho muchos espacios y ya llevamos con esta sesión yo creo que más de 5.000 asistentes de todo el territorio, más las reuniones personalizadas que hemos hecho con algunas secretarías o con algunos departamentos cuando nos lo han solicitado. Entonces ese mensaje quería dárselo precisamente con la inconformidad que nos manifiestan acá. Adicionalmente, entonces nos dicen, tenemos acceso a consultas, no podemos orientar al ciudadano si no está de acuerdo de la categoría que puede hacer. Si ya revisamos su encuesta, Sisbén y es coherente, pero según ellos no responde a su realidad social. Entonces, acá lo importante es mirar las variables porque a simple vista la información que tenían de Sisbén puede parecer igual, pero recuerden que nosotros hacemos actualización con el tema de los regímenes de contributivo y subsidiado, ¿cierto? Entonces, muchos de estos hogares que subieron la clasificación, subieron porque habían dicho que no trabajaban y después encontramos que sí están trabajando, ¿sí? No podemos colocar los ingresos, o sea, lo que les aparece allí en la consulta personalizada son los regímenes de afiliación. Si una persona es profesional, si una persona está trabajando, si una persona, todos están en un régimen contributivo, va a ser muy difícil que queden en grupo A. ¿Sí? Entonces, esas son como las cosas que uno podría revisar allí. Tenemos pendiente y eso estamos acá negociando con las entidades para poder colocar las fuentes personalizadas de cada una de la información que nosotros actualizamos. Apenas tengamos como ese aval, hacemos la mejora para que también el ciudadano pueda saber que si le cambió el nivel educativo, porque esa pregunta la vi en alguna parte, pero si le subió el nivel educativo de persona que tenía bachillerato a profesional, muy seguramente eso le va a afectar la clasificación. Como les digo, si está trabajando y están todo en un régimen contributivo, también les va a afectar la clasificación y son cosas pues que el ciudadano también sabe, sino que ustedes me imagino que también entenderán que todas las personas si reciben un beneficio y cuando se lo quitan, por más que, o sea, si yo me gano 100 pesos hoy, y me regalan otros 20, ¿cierto? Entonces yo ya cuento con 120, pero resulta que esos 20 no eran para mí, sino eran para los que ganaban solamente 20, ¿cierto? Entonces normalmente yo voy a tener la tendencia a ir a pelear porque yo ya contaba con esos recursos para otras cosas, pero la idea de esta focalización es que los recursos lleguen precisamente a las personas que más lo necesitan y eso creo que eso es importante hacer esa pedagogía a nivel de los ciudadanos que no necesariamente una persona que esté en C, sabemos que es vulnerable, pero no puede esperar de pronto a recibir un beneficio que tendrían que dárselo a una persona que está en A, que está aguantando hambre y que no tiene con qué pagar el arriendo. Eso es un tema de justicia social. Acá entonces nos están preguntando también, bueno, los hogares en verificación ya lo hicieron, ¿cómo vamos a hacer con el tema de salud con el grupo C? Porque la queja recurrente es la subida de A y B. Nosotros recuerden ustedes que estamos en periodo de transición. Luego, todas las clasificaciones que venían con Sisbén, si un hogar está en A y B, va a tener un periodo de transición por 3 meses. Cuando el Ministerio de Educación saque una resolución
diciendo que los hogares van a tener subsidio o no van a tener subsidio o en qué condiciones van a tener subsidio, pues eso lo tienen que comunicar a la ciudadanía y con esa información poder orientar también a los ciudadanos. Pero en este momento recuerden que estamos en transición y la idea de la transición es que se mantengan las condiciones hasta 3 meses, ¿cierto? Si en 3 meses ya Ministerio de Salud, ya Ministerio de Vivienda con los programas que tiene, ya Ministerio de, Prosperidad Social, nos irán a comentar más adelante o en este intervalo de tiempo de 3 meses cuáles van a ser esas nuevas condiciones teniendo en cuenta los cambios en la clasificación. ¿Sí? Nosotros no tenemos injerencia en ese proceso. Prosperidad Social seguramente pueda decir yo le voy a dar un subsidio a... Si antes estaba en A y como me sobra plata de A porque harta gente salió de ahí pasa a B, entonces voy a lograr cubrir más gente de B. ¿Sí? O puede decir, voy a ampliar a los grupos C1 a C4, estoy dando un ejemplo, pero eso lo van a hacer los programas y no somos nosotros. Entonces la orientación a los ciudadanos en ese sentido es que por ahora, como venían en la clasificación SISBEN, se les van a seguir manteniendo los beneficios y después de pasados los 3 meses ya serán los programas sociales los que irán a definir cómo van a quedar con esas nuevas clasificaciones, los puntos de corte de cada beneficio que se esté dando. Bueno, retiros masivos. Retiros masivos hay alguna restricción porque se están incrementando las solicitudes de separaciones. Acá lo que nosotros queremos hacer es precisamente poder mantener la coherencia de la información, ¿cierto? Y entonces el tema de los retiros masivos, pues habría que revisar si efectivamente esas personas que se están abriendo del hogar realmente corresponde a algo cierto o solamente es una estrategia para poder separar los grupos y que algunos queden más vulnerables de lo que podrían ser. Sí, entonces, en teoría el ciudadano tendría derecho a hacer la apertura, pero estamos en este momento haciendo una evaluación, verificando con otras fuentes, para poder uno definir si efectivamente los grupos se van a poder separar masivamente en este momento o no, porque pues eso es un riesgo muy grande, que sabemos que los hogares sencillamente dice el señor es el que tiene el régimen contributivo, el señor que trabaja, dejémoslo a él por fuera, pero él sigue estando en el hogar y él sigue pagando los gastos del hogar. Entonces es un artilugio que están utilizando los hogares precisamente para que la señora quede en clasificación A y pueda acceder al beneficio, pero eso es truculento y eso tenemos que revisarlo. O sea, todavía no les podríamos decir cómo va a ser ese tema de la separación de los hogares en este momento hasta que no hagamos un análisis superjuicioso y exhaustivo. Dicen, los niños aparecen con una edad diferente de la que tienen. Es cierto, esa información precisamente la estábamos validando porque esto nos ocurre que cuando actualizamos la información hay otras cosas que están por detrás de los algoritmos, ¿cierto? Entonces ustedes recuerden que en las encuestas SISBEN nosotros tenemos unas preguntas diferenciadas por edades, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, no le vamos a preguntar a un recién nacido si trabaja, ¿cierto? Entonces, o no le vamos a preguntar a una persona mayor de edad que si asiste a un jardín infantil, ¿cierto? Entonces, como las preguntas son diferenciadas y necesitamos tener esa información de siempre, entonces, por alguna razón nosotros dentro de la interfaz no estamos actualizando la edad en el momento de hacer la publicación, es decir, en SISBEN y en este registro nos estaban quedando las edades sobre todo de los menores de edad, los menores de 8 años con la información atrasada, pero ya a partir de la próxima actualización que vendría siendo martes o miércoles, van a quedar con las edades que registran los documentos de identidad. O sea, cualquier edad que aparezca en el documento de identidad que es válido y con la información que nos da registraduría, van a quedar actualizados esos datos. Bueno, acá dice que si un solo integrante del hogar trabaja, gana el mínimo y tiene salud, y su esposa e hijos como beneficiarios, todos quedan en D, y sus hijos están en un grado 11, ya están consultando y reuniendo requisitos para la universidad pública, no pueden acceder a matrícula pública, 0 por esa categoría. ¿Qué debe hacer si es menor de edad? Y depende netamente de sus padres. Bueno, las personas que están estudiando no les afecta la validación del algoritmo para que les suba o les baje, ¿sí? Porque hay un error que la gente está pensando y eso pues me imagino que también porque pues así la gente lo cree. Cuando las personas están estudiando, así estén en la universidad, nosotros les mantenemos, pues digamos, como el algoritmo de una manera como si ellos no estuvieran trabajando, ¿sí? O sea, no les afecta en nada que la persona esté trabajando. Cuando el estudiante se gradúa y tiene su título profesional, ya las cosas cambian. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. En el caso de la pregunta, entonces, si ganan el mínimo y todos quedaron en D, la única posibilidad para que un hogar quede en D es que su ingreso per cápita, es decir, si tienen un hogar de 4 personas,
y queden en D, tendrían que tener más de 4 millones de pesos de ingresos. Entonces una persona que gane el mínimo para que queden D solamente podría ser un hogar unipersonal. ¿Sí? Si son dos personas ganándose el mínimo, perdón, dos personas, pero una sola ganándose el mínimo, si ustedes dividen ese mínimo en dos, les quedaría como de 900.000 pesos, quedarían en C. Entonces digamos que en este caso, esa pregunta de que un hogar que se gana el mínimo y tiene D, no es, o sea, no es del todo cierto que vaya a quedar en D si es un hogar de más de una persona. Entonces, para que ustedes también lo tengan allí en cuenta. Depende netamente de los padres, pues obviamente, como les digo, no les va a afectar la clasificación. Si es un hogar de 4 personas, va a quedar en B y tendría acceso por ahora al beneficio de matrícula cero. Pero como les digo, ya el Ministerio de Educación tendrá que pronunciarse si va a mantenerle esa matrícula cero a todos los B o a todos los A, o si inclusive le podría subir la clasificación, por ejemplo, o el subsidio a personas en C o en C1. Eso sí ya tendría que definirlo el programa. Bueno, dice aquí, porque hay personas que tienen régimen especial, cuentan con encuestas SISBEN, pero no aparecen con clasificación RUI, ¿qué se debía hacer? Sí, entonces, muy poquitas personas, y eso lo mencionó hace un momento Antonio dentro de las preguntas, muy poquitas personas que están en SISBEN no tienen clasificación RUI. ¿Sí? No la tienen porque hay un faltante de variables que no nos está permitiendo a nosotros estimarles el ingreso, pero tampoco tienen un ingreso observado o no encontramos el ingreso, porque acá también déjenme decirles que nosotros, a pesar que tenemos la mayor parte o las mayores cantidades de bases de información de ingresos, no las tenemos todas. ¿Sí? Entonces hay unos regímenes especiales de las Fuerzas Armadas que tienen una reserva absoluta de información y todavía no hemos podido incorporar esas personas, ¿sí? Entonces no me aparecen en la pila y no me aparecen en el régimen de pensión, ¿sí? Porque tienen un régimen especial que no nos permite visualizarlo y pues la idea es que estamos tratando de trabajar con Ministerio de Defensa para poder tener esa información adicional. Entonces allí pues es como para contarles eso. Muy poquiticos casos de SISBEN que no tienen clasificación, pero estamos trabajando en eso para que no sea ningún hogar que tenga SISBEN que no vaya a tener clasificación en el RUI. Si la persona tiene inconformidad con el RUI, yo creo que lo que tenemos que decirles es que nos hagan la petición a nuestro canal de atención al ciudadano. No habría más porque ustedes no tienen injerencia en la clasificación de los hogares. ¿Sí? La injerencia del municipio realmente es hacer el levantamiento de la encuesta y nada más. Y eso ustedes también tienen que dejárselo claro al ciudadano. Si el ciudadano va molesto que quiere que le cambien, tocaría entonces que ustedes los ayuden a erradicar el PQR o decirles cuál es el camino para erradicar el PQR y nosotros nos encargamos de las respuestas. Sí, pero también hay que decirle al ciudadano, y eso también hay que concientizarlos en las ferias donde yo he ido, llega la gente muy molesta, pero cuando yo les digo, mire, es que usted está trabajando, mire, es que usted tiene un contrato en una parte, mire, es que usted tiene esta otra información, la gente ya como que se baja y dice, pues yo para qué peleo si yo ya sé que me van a dejar la clasificación que me dejaron al final, porque tenemos elementos precisamente para poder decir que la persona está en la clasificación en la que está. Sí, entonces sabemos que ustedes no son, o sea, que ustedes orientan al ciudadano, pero en esa orientación lo más correcto es decirle si la gente está inconforme, pues que nos hagan la solicitud directamente al nivel nacional. ¿Qué otra cosa veo acá? Porque hay personas muy vulnerables o muy pobres clasificadas en categoría D. Si ustedes están viendo, pero digamos como yo les decía el tema de la casuística, si ustedes están viendo que hay personas que definitivamente las personas sí realmente son pobres, pero no hay nada que hacer, o sea, no tienen ningún ingreso por ninguna parte y están quedando en D. Lo ideal sería que nos pudieran remitir esa información para poder hacer validaciones aparte. Sí, como yo les digo, nosotros manejamos dentro del nivel central 55 millones de personas y esos 55 millones de personas multiplicándola por muchas bases de datos son miles de millones de datos que tenemos en este momento. Y para que alguien mire miles de millones de datos para una sola persona al azar es muy difícil. ¿Cierto? Pero entonces acá la idea sería que si ustedes ven esas cosas muy raras, pero muy raras, porque yo les digo que no hay focalizador perfecto, si ven algo muy extraño, nos lo reportan y nosotros hacemos el análisis del caso. ¿Sí? Para ver si de pronto hay alguna cosa que no se esté tomando, si es que hay un error en la fuente, si hay cualquier situación que nosotros veamos, eso nos ayuda para mejorar precisamente en ese tema de la clasificación. ¿Cuál va a ser la periodicidad de actualización? La vamos a hacer como estábamos haciendo con SISBEN semanalmente. Es decir, que el martes o el miércoles ya tendrían una nueva base del Registro Universal de Ingresos. A ver, más publicaciones por acá. Perdóname que sigo leyendo.
Bueno, dice acá que si el usuario va a poder solicitar actualizaciones de RUI diferentes encuestas SISBEN, por ahora no. ¿Sí? Vamos a habilitar en algún momento, pero eso también lo estamos revisando porque es que lo que no queremos es que se nos llene la ventanilla o las bases de datos de información que no se puede verificar. ¿Cierto? Entonces, por ahora, el mecanismo de autodeclaración que contempla el decreto 875, ese mecanismo de autodeclaración es precisamente el registro, el SISBEN, y por eso es que no se acabó el SISBEN en la entrada en vigencia del registro universal, porque quedó contemplado un mecanismo para que el hogar dé su información y entonces esa información se da es a través de la encuesta del SISBEN, como para poderle decir a las personas, no hay, por ahora no hay ninguna otra forma, quizás más adelante habilitemos para unas variables específicas que lo hagan a través de la ventanilla, pero por ahora no lo tenemos contemplado. ¿Por qué aprenden 5 personas en la ficha del hogar con puntajes diferentes? No es normal, o sea, eso tendríamos que revisarlo. Creo que encontramos un caso dentro de la casuística, pero no es normal, pero si ustedes están encontrando un hogar que tenga 5 personas como lo están colocando en el ejemplo y que 3 tengan un puntaje y 2 tengan otro, o sea que hayan diferencia de puntajes al interior, o no puntajes sino de clasificación al interior del hogar, por favor repórtenlo porque eso nos sirve a nosotros para hacer las validaciones de cosas raras que puedan estar sucediendo dentro de la información. Insisto, no hay algoritmo perfecto. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes nos ayuden a hacer esos ojos, que nos ayuden a determinar en qué momentos el algoritmo que no es perfecto está presentando errores y poderlo corregir. Esa es como la idea de esa información. Dice, hay personas que están desempleadas hace mucho tiempo, se revisan ADRES y aparecen subsidiadas, pero van a correr el riesgo de sacarlos en salud porque están en letra D. Uno realiza la encuesta por inconformidad y la clasificación no se modifica y no puede acceder a esa salud subsidiada porque lo que cambia la clasificación, si estamos revisando, no es lo correcto y lo está afectando. Bueno, o sea, eso tendremos que revisarlo allí porque no necesariamente que aparezca en régimen subsidiado no significa que no tenga ingresos, ¿cierto? Eso también es importante y les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos en la validación de la información. Podemos nosotros, ya se los he dicho, tenemos personas que son pobres extremos. Un pobre extremo tiene, como les he mencionado, 260.000 pesos en promedio de ingresos, ¿sí? Pero resulta que estamos encontrando pobres extremos que tienen tarjeta de crédito por valores de 10 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Un banco no le va a dar una tarjeta de crédito a un pobre extremo que no tiene capacidad de pago. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando, y precisamente hay algunos ajustes de la clasificación que los tenemos que hacer precisamente porque vemos que sus transacciones financieras son de montos muy altos, que ni siquiera una persona que está en D tiene esa posibilidad de hacer esas transacciones. Recuerden que un D puede ser una persona que se gana un salario mínimo y que es un hogar solito, eso puede ser un D, ¿sí? No necesariamente es alguien rico, pero puede suceder. Y ustedes también, yo me imagino que si alguno de ustedes ha ido al sector financiero y ustedes se ganan 100 pesos, le van a decir al banco que les preste 500, el banco no les presta 500 porque dice que no tiene capacidad de pago, ¿cierto? Y el banco los bancos no son la beneficencia y todos los bancos tienen los blindajes para asegurarse que su plata la van a recibir. ¿Cierto? Entonces nosotros también tenemos más información para hacer validaciones, que si la persona, si bien no parece que esté trabajando, pues podemos encontrar que efectivamente esa persona está teniendo transacciones altas en los movimientos financieros, que tienen créditos muy altos y como les digo, los bancos no le prestan a personas pobres extremas, entonces nos ayuda a hacer validación. Sin embargo, como les digo, si ustedes están muy convencidos del caso porque conocen a la persona, o puede ser hasta un familiar o alguna cosa, repórtenos la información y nosotros hacemos la revisión particular de ese caso, a ver si es que puede haber un problema al algoritmo. Bueno, acá dice, tengo un hogar que según la información registrada, la vivienda es tipo cuarto, la jefe del hogar es la señora con discapacidad y con ella está un hijo, ninguno de los dos tiene ingresos y según la información de la encuesta, viven o habitan la vivienda con permiso propietario y la infraestructura es precaria. Actualmente, según su reporte RUI de clasificación, queda en C1. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, como les digo, o sea, y vamos a tratar de resumir como esas preguntas en ese sentido. Todas esas cosas muy raras que ustedes vean, pero de verdad con conciencia, por favor, ¿sí? O sea, tratemos de nosotros de pensar en que la idea es que las personas que realmente estén sufriendo sean los que reciban los beneficios, ¿sí? Que una persona que está en C, que de verdad está en C, o sea, no porque nosotros digamos que está en C, sino porque su situación que está en C está en mejores condiciones de los que están en A, ¿cierto? Entonces la idea si pudiese ser es que
todas esas cosas raras que ustedes de verdad tengan la certeza de que están sucediendo malas clasificaciones, nos lo hagan saber. Y nosotros empezamos a hacer validaciones de los casos que podamos ir revisando y a ver si de pronto puede ser alguna falla del algoritmo. O sea, lo que nosotros sabemos es que los algoritmos no son perfectos y la idea sí es que podamos tener pues digamos, todos los elementos para poderle responder muy bien a un usuario y darle la información de la manera más transparente. Dicen, tengo un usuario que cruza el registro administrativo, aparece que realizó un posgrado, pero ese dato es erróneo, ella solo es bachiller. Ahora en RUI no aparece tampoco que haya cursado posgrado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Será que si vuelvo a actualizar a bachiller no me la manda a verificación por desmejoramiento del nivel educativo? Si hay un desmejoramiento del nivel educativo, sí va a haber un tema de revisión. Sí, pero entonces en ese caso también tendríamos nosotros que revisar con Ministerio de Educación, que es el dueño de la base del SNIES, a ver si efectivamente esa persona sí tiene el posgrado, porque recuerden algo y eso también sucede. De pronto, pues ustedes dicen acá ya solo es bachiller y ustedes la conocen, ¿sí? Pero en muchísimos otros casos, lo que nosotros hemos visto es que las personas dicen que no tienen bachiller, que no tienen posgrado para que les baje la clasificación. Pero cuando vamos a revisar la información, sí tienen posgrado, inclusive trabajan en las alcaldías, trabajan en las gobernaciones, trabajan con empresas privadas y tienen buenos ingresos. Pero como les digo, la gente tiene la tendencia a decir mentiras para que le bajen la población. Como no todo el mundo miente y ustedes tienen certezas de algunos casos, nos los envían y los revisamos. Dice, sería imposible incluir en el RUI la opción para descargar el certificado del núcleo familiar. Antonio, pero ese sí se puede hacer, ¿cierto? Descargar el certificado del núcleo familiar. En la opción de consulta ciudadana está la grilla de las personas que están conformando el hogar SISBEN en estos momentos. Ahí hay que tener en cuenta, Charles, es que pues tenemos que mirar los ajustes que se tengan que hacer sobre el tema de conformación de hogares ya de cara al RUI. Entonces, por eso no se ha liberado un reporte en ese sentido. Pero en la consulta ciudadana sí está la grilla donde están las personas que integran el hogar y que están de acuerdo a la información SISBEN en este momento. Y tienen la clasificación. Nosotros siempre lo que emitimos son reportes no certificados, entonces como para tenerlo en cuenta, hacer la claridad también. Listo, perfecto. Entonces, acá dice, luego de hacer una encuesta, ¿cómo sabemos el puntaje que arroja la misma? Solo existe el puntaje RUI en este momento. Entonces, recuerden ustedes que a partir del 1 de agosto, solamente el focalizador principal va a ser el RUI, ¿sí? Entonces, toda la gente que venía con puntaje SISBEN antes del 31 de julio, les quedó la clasificación que tenían con SISBEN y su nueva clasificación va a ser registro universal, ¿cierto? Entonces, cuando se haga actualización de la encuesta, nosotros actualizamos ese en el RUI y no en el SISBEN, ¿sí? O sea, esto es un cambio metodológico. Nosotros seguimos compilando la información de los hogares, actualizando los hogares, como nos lo dijo Antonio, a través de SISBENAP sin ningún cambio, sin ninguna modificación, pero ya no vamos a hacer actualización en SISBEN porque la clasificación SISBEN, porque recuerden ustedes que ya SISBEN jurídicamente como focalizador no existe, ¿cierto? Entonces, al no existir como focalizador, la clasificación pues no tiene sentido que volvamos a decirle este hogar se actualizó en agosto y tiene un puntaje SISBEN de B1 cuando ya SISBEN no existe como focalizador, solo como base de datos. Entonces, acá en este caso, todas las actualizaciones, todos los cambios se van a ver reflejados en la clasificación RUI. Bueno, ya le resolví lo de las edades, personas desempleadas, bueno, esto ya lo leímos, lo de los bloqueos de las fichas. El usuario va a poder solicitar actualizaciones de RUI, sí, ya la leí también. Dice acá, en SISBEN se presentaban varias inconsistencias, por ejemplo, nivel educativo por distancia, esas inconsistencias siguen presentándose con el RUI. Pues básicamente lo que ustedes llaman inconsistencias por el nivel educativo creo que era precisamente lo de las fichas en validación cuando se aparecían descensos en el nivel educativo, ¿sí? Como la fuente es el SISBEN, entonces el error va a seguir estando en SISBEN, o sea, todos los errores que tengamos nosotros en SISBEN y que no podamos actualizar se van a trasladar al registro universal porque recuerden que el SISBEN es una de las bases que le aportan la mayor cantidad de información al registro universal. Entonces ahí muy seguramente mientras se haga actualización o algún tema, esos errores que persistían en SISBEN no sé, de la distancia y eso, pues se van a mantener porque el SISBENAP y la clasificación y todo, perdón, la encuesta se maneja por SISBENAP.
Bueno, entonces, Antonio, yo creo que vamos es como a generar un canal, ¿cierto? Para recibir esos casos. Yo creo que voy a pedir la creación de un correo y lo mandamos también por comunicación, como hacemos con todos los usuarios. Voy a pedir un correo institucional para que nos manden solamente todos esos casos de esos casos y tengamos un canal exclusivo para recibir esas validaciones. O sea, porque si yo les doy mi correo, se me llena el correo. Si les doy el correo de alguien más, se llena el correo y muy seguramente nadie va a revisar eso. Entonces, la idea es Mesa que de tengamos ayuda, un canal. Señor, la mesa de mesa de ayuda, ayuda. sí, Listo, listo. Entonces, Antonio nos porque está ya diciendo. hay acuerdos de niveles de servicio creados para ventanilla social, entonces se clasifican. Ayer estuvimos revisando eso también con el Lucio, el líder de PQRs, y ya se ajustó eso, entonces se puede manejar por mesa de ayuda y se clasifica de una vez. Listo. Entonces ya saben, en la mesa de ayuda pueden enviar todos esos casos raros, pero por favor que sean los casos raros. No nos envíen todos los casos. Sí, o sea, que ustedes vean, porque en últimas, si los casos son normales, no son esos casos súper extraordinarios que ustedes están dando fe de que definitivamente hay un error, seguramente nos vamos es a demorar y vamos a perder el tiempo y esa petición pues uno la puede atender es ya por PQRs. Dice, ¿en qué momento el DNP va a dar respuesta a tantos casos? Yo no sé qué hace referencia a tantos casos. Nosotros tenemos todas las peticiones que nos están ingresando, tenemos los tiempos establecidos por ley, que son los 15 días hábiles. ¿Sí? Entonces, Claudia Jimena, creo que es importante que sepas que nosotros tramitamos todas las solicitudes y todas las inquietudes ciudadanas en los términos de ley. Es decir, que si los casos empezaron a ingresar, no sé, desde el mismo sábado que abrimos el tema de la ventanilla social y la implementación del RUI, a partir de ahí nos cuentan los días hábiles y nosotros vamos resolviéndolos en la medida que nos vayan llegando. Que si tenemos un plan de contingencia, nosotros sí tenemos un plan de contingencia interno, precisamente dentro del DNP, para que en caso de que se nos desborden las situaciones o las peticiones, podamos ir recurriendo a más personas que nos ayuden a dar trámite, pero la idea nuestra, y digamos que de acuerdo con el cumplimiento estricto de la normativa de peticiones y todo lo que contempla las leyes de atención al ciudadano, pues nosotros vamos a darle cumplimiento a los términos como corresponden. A ver qué más hay. No están llegando los códigos al correo para ingresar a la ventanilla social. Antonio. Listo, como les decía hace un rato, como ha habido congestión en los canales, hoy está deshabilitado el tema del código de doble factor de autenticación, es decir, que pueden ingresar directamente. Listo. Entonces, bueno, ya, ¿qué casos? Por favor, compártenos los flyers informativos. Nosotros, Antonio, ya dispusimos de material para la comunidad, solamente de la ventanilla. Dispusimos del material de cómo hacer el registro del ciudadano, dispusimos información y el grupo de PQR se está también distribuyendo información. Podemos organizar digamos que reorganizar el repositorio y compartirle a los administradores para que descarguen de ahí guías, descarguen infografías y demás. Sí, o sea, por ejemplo, antes en Sisben teníamos como material, ¿cierto? O sea, como en un link, tenía uno como todo el material audiovisual, entonces de pronto podríamos, no sé si enviárselos o dejarlos de una vez allí dentro de la misma ventanilla territorial. Lo podemos organizar para Que lo descarga descarguen. o para consulta desde la ventanilla, cualquiera de los Sí, dos medios, o crear un repositorio y enviar el link, cualquiera de las dos listo, alternativas. ¿Listo? listo, listo. Pues entonces les comunicamos, o sea, a la mayor brevedad, porque sí sabemos que ustedes necesitan esta información. Dice, yo requiero escucharlo de nuevo, me entretuve en atención al ciudadano. ¿Dónde puedo escuchar la grabación? Daniel, ¿hasta la pueden escuchar? Nosotros podemos descargar la grabación y disponerla en un portal web. Entonces, don Entonces es Antonio, importante para que ustedes tengan acceso, que se registren en la link de asistencia que tiene en este momento Daniela publicado, para que nosotros les podamos abrir la carpeta y compartirles esto sin ningún problema. Sí, entonces la idea sí es que ustedes puedan descargarlo. A veces estos videos y estas grabaciones nos ayudan a nosotros a resolver inquietudes como de primerazo.
Bueno, dice acá, para aclarar lo de salud, cuando hablamos de las mismas condiciones que aplica la categoría 31 de julio, es decir, si paso a Senru y en estos momentos le toca pagar copago. Como les decía, hay un periodo de transición de 3 meses. En ese periodo de transición de 3 meses se supone, y eso pues no podría yo hablar por las entidades, pero la norma lo está diciendo, es que se tienen que mantener las cosas como venían mientras dura la transición. Ya a partir del 1 de noviembre, Ministerio de Salud tendrá que haber publicado las directrices de cómo va a hacer esos cambios si es que los van a hacer. O si ellos van a decir, nos mantenemos como estamos hoy y si ese entonces tiene que hacer copago, pero eso ya lo dirá es el Ministerio de Salud cuando haga la revisión de la información que les estamos entregando. Dice, la clasificación de RUI puede variar diariamente por el ingreso de los hogares, no va a variar diariamente. Nosotros vamos a hacer actualización de la información semanalmente y pues los cambios que se van a dar en función de las fuentes. Si la pila nos actualiza la información semanalmente, van a haber cambios semanalmente. Si la pila nos entrega información cada 2 meses, entonces va a haber cambios de la información cada 2 meses. O sea, el ejemplo lo estoy dando es para decirles que en la velocidad que los bases de datos se actualicen, con esa misma velocidad nosotros vamos haciendo las actualizaciones del registro universal, pero mínimo va a ser semanal. Es decir, que semanalmente ustedes van a tener una nueva versión del registro universal para las consultas. No es diario, sino es semanal. Bueno, lo de la radicación, Antonio, ¿se recuerda cuál es el canal nuestro de radicación de las PQRs? Sí, señor, se pueden enviar por Radicación Orfeo. Ya les pongo en el chat. Permítanme un momento, ya les pongo en el chat los canales. Lo de servicio al ciudadano y demás. Eso, pues para que la gente sepa, pues la idea es ustedes que le puedan decir al ciudadano allá que, o sea, yo les doy datos, yo soy científico de datos y digamos que yo me guío mucho por el tema de la información, sí, pero para que ustedes tengan una idea, nosotros nos han llegado alrededor, o cada año nos llegan alrededor de 70.000 peticiones en donde nos están solicitando cambios en la clasificación. ¿Sí? A veces el usuario no queda satisfecho con las respuestas y nos colocan tutelas. ¿Sí? Entonces nosotros estamos respondiendo 7.000 tutelas o 10.000 tutelas cada año, ¿sí? Pero como resultado de esas tutelas y de esas peticiones, nosotros prácticamente no hemos perdido ninguno, ¿cierto? Entonces es decir que de alguna manera tenemos los medios suficientes para poderle demostrar a un ciudadano que la clasificación que tiene es la clasificación que realmente debería tener, ¿cierto? Entonces, por el hecho de que se hagan una nueva encuesta no significa que les vaya a cambiar la clasificación. Por el hecho de que nos coloquen una PQR para pelear porque no están conformes, si nosotros encontramos objetivamente que efectivamente está bien clasificado, pues ahí ya la respuesta termina ahí. Entonces uno sí tiene que decirle al ciudadano que si realmente está seguro que tiene toda la razón y que tiene todos los elementos para poder decir, o los elementos objetivos para poder decir que su clasificación no está bien, pues que coloque el PQR. Pero lo más normal y lo que les digo, nosotros, todas las solicitudes, nosotros no hacemos ningún ajuste a mano de absolutamente nada. Todo tiene un proceso tecnológico verificable por detrás. ¿Cierto? Entonces, nosotros no podríamos decirle, venga, viene un ciudadano y que está en B1 y entonces dice que quiere estar en A1 y que nosotros hagamos acá magia y saquemos un computador y le pongamos A1, eso es inexistente, ¿cierto? Entonces acá para que ustedes lo sepan, todo es un proceso completamente automatizado y acá no hay posibilidades de que ningún funcionario, ni de la entidad nacional, ni de la entidad territorial, ni departamental, ni de ninguna parte, puedan colocar una clasificación ad hoc, a dedo o a mano, ¿cierto? Todo está debidamente sistematizado, entonces hay que decirle al ciudadano que efectivamente, pues que si tiene, que ve que tiene todos los argumentos para colocar la PQR, que la coloque, pero que si no, pues no se desgaste colocando una PQR y pues de pronto no desgaste al Estado precisamente teniendo que responder en lo que ya saben que les vamos a responder. Sí, porque como les decía, cuando verificamos la base de Sisbén, todo el mundo decía que no trabajaba, pero hacemos cruces y un poco menos de la mitad realmente sí trabajaba y entonces hay que, ¿sí? ¿Cierto? Entonces es importante que ustedes puedan dar ese mensaje. Listo, están tomando como ingresos para determinar la clasificación lo que les llega por subsidios. Eso es una excelente pregunta. Y efectivamente no podemos tomar los subsidios precisamente para hacer clasificaciones por una sencilla razón. Si el hogar solamente tuviera como ingreso un subsidio,
supongamos que sea un hogar de adulto mayor unipersonal, que recibe, yo voy a decir cualquier cosa, 300.000 pesos, ¿sí? Si nosotros registramos a ese hogar y le sumamos el ingreso de ese subsidio de 300.000 pesos, ya no es pobre extremo, sino es pobre, ¿cierto? Y muy seguramente ya cuando Prosperidad Social haga el cruce, dice, ah, no, este tiene otra clasificación, entonces ya no le voy a dar el subsidio. No se lo da y cae en A, ¿cierto? Entonces, como ya nuevamente está en A, le van a dar el subsidio, se lo dan y vuelve y cae en B o cae en C, ¿cierto? Entonces, nosotros no tomamos precisamente los subsidios para no tener esa volatilidad, porque si no, pues estaríamos haciendo un ciclo que no terminaría nunca, ¿sí? Entonces, los subsidios por metodología no entran en la sumatoria de ingresos para calcular el registro universal. ¿En qué momento va a dar respuesta? Bueno, yo creo que ya respondí eso, no ha llegado el código del correo. Bueno, espérate a ver si hay alguna publicación. Sería bueno que la plataforma muestre la razón por la cual se le subió para dar una respuesta real al usuario, porque no hay cómo validar. En lo que les decía, entonces nosotros allí tenemos ya la información y ahí sí de pronto es que ustedes revisen, sobre todo yo les doy las claves para revisar como nosotros revisamos las PQRs. ¿Sí? Lo primero que hay que mirar es efectivamente si esas personas están en régimen contributivo de salud, ¿sí? Y si están trabajando, ¿sí? Después mirar los niveles educativos, y a partir de eso pues toman las decisiones, porque aparentemente ustedes revisan y dicen no hay cambios, pero efectivamente sí hay cambios. Entonces lo que estamos en este momento, como les digo, negociando y revisando, es que si cambiamos de una clasificación a otra, podamos colocar la base de datos en la que nosotros nos basamos para hacer la actualización. Y si el ciudadano se siente inconforme, pues como en el caso de educación de la niña, de la joven de grado 11 que dice que tiene especialización o tiene universidad, entonces, por ejemplo, como en esos casos, que puedan ellos decirle al Ministerio de Educación, usted se equivocó conmigo porque yo no tengo doctorado, sino yo soy bachiller, ¿cierto? Pero que puedan recurrir directamente a la fuente, y eso es lo importante. ¿Qué no podemos poner? Y eso sí, de una vez les digo, para que no tengamos expectativas, no vamos a poder colocar los niveles de ingreso, ¿cierto? Si hay personas que están trabajando, no les podemos decir, esa persona trabaja en tal parte y se gana tanto dinero, no lo podemos hacer porque eso es información clasificada y reservada, ¿sí? Entonces, pero sí podemos decir, esa persona está trabajando, tiene régimen contributivo, lo está reportando la DIAN, lo está reportando la PIRA y lo está reportando el Ministerio de Salud con el tema de la afiliación, eso sí lo podemos hacer. Si los usuarios se acercan, bueno, con el tema de lo del retiro, pues ya les habíamos dicho que en algún momento desde el DNP se había restringido el tema de la recomposición del hogar, sobre todo para los retiros. Lo estamos analizando en este momento, pues precisamente para no empezar o sea, ¿cuál es la idea? Que podamos nosotros atender de la mejor manera al ciudadano, pero no permitirles que se les desborden las capacidades a los territorios. Si nosotros hoy les decimos, separen los hogares, mañana ustedes van a tener 10.000 solicitudes de encuesta, ¿sí? Para hacer algo que muy seguramente es de alguna forma hacerle trampa al sistema, ¿cierto? Entonces ya se dan cuenta de que si retiran el hogar, entonces de pronto el señor contribuyente o el señor que trabaja queda en una clasificación y los otros quedan en otra clasificación y reciben los subsidios, y eso es hacerle trampa al sistema, ¿cierto? Entonces acá estamos revisando el tema. Lo ideal sería que ahorita en este momento pudieran hacer encuestas nuevas a las personas que estaban en esos 8,5 millones de personas que no tenemos información, o que pudieran hacer las actualizaciones de la dirección o del municipio, porque hay muchos municipios que las encuestas no corresponde a donde está viviendo la persona, entonces uno pudiera darle prioridad a esos casos. Y el tema de la recomposición de hogares lo revisamos a ver en qué momento también pues podemos empezar a hacer ese trámite. Si lo abrimos hoy, y yo creo que ustedes lo deben saber mejor que nosotros, si abrimos hoy y damos esa oportunidad, ustedes mañana van a tener cada uno no sé cuántas solicitudes de encuesta y no van a dar abasto para hacer esa actualización. Entonces, pues estamos como revisando, les iremos contando oportunamente. Hay usuarios que laboren y están en clasificación A en el RUI, ¿sí? Nosotros, todos los usuarios que laboran por ley tienen que estar registrados en la pila. Recuérdenlo ustedes, si hay personas que trabajan y están en A, una de dos, es porque están trabajando, por ejemplo, no sé, como pasa aquí en Bogotá con algunos casos, ¿sí? Entonces me emplean en una cafetería y no me pagan seguridad social. O sea, saben que yo estoy trabajando, pero no me pagan seguridad social, y a nivel del Estado o a los ojos del Estado,
y a los ojos de las organizaciones, sobre todo con el tema de los aportes a seguridad y social, en teoría esa persona no está trabajando. Pero toda la gente que trabaja en este momento, si no queda capturada la información en la pila, queda capturada en la información de la DIAN. Entonces, de alguna manera, podemos nosotros detectar a todas las personas que están formalmente trabajando. Y hay una cosita acá, también el tema del labor, también depende de la remuneración, ¿no? Por competencia o más bien por derecho, no pueden haber personas que ganen menos del salario mínimo si están formalmente recibiendo un salario, ¿cierto? Pero hay unas excepciones y eso sí lo hemos visto y hay algunas personas en A que precisamente pasa mucho en Bogotá y es que tienen ingresos por horas o trabajan por días como las señoras que ayudan en el trabajo doméstico o lo de las personas que trabajan en los jornales. Es obligación de las personas que las contratan, así sea por un día, pagarles la seguridad social y esas personas sí nos están quedando con clasificación inclusive en A cuando están formalmente vinculadas en algún momento, es decir, que se están pagando salud y pensión. El sistema cruza con ADRES, ese sistema se demora en actualizar la información. Pues no sé cuánto se les demore a ustedes, pero nosotros tenemos la información permanentemente actualizada con ADRES y no es la única fuente. O sea, para que ustedes sepan, nosotros, como les mencionamos, tenemos muchas bases de datos que nos permiten tener información actualizada de varias variables. O sea, no es la única base, la ADRES, la que utilizamos, sino tenemos, como les mostraba, más de 20, 30 bases de datos para hacer actualizaciones. ¿Por qué a muchos abuelos se les subió la clasificación a adultos mayores y viven solos y solo tienen para el subsidio de adulto mayor? ¿O será que clasifican por algún miembro del hogar así no viva con ellos? Hay un tema también pues acá que nosotros estábamos mejorando con comparación con el CISBEN con ese caso de adultos mayores de hogares unipersonales, pero como les digo, entonces la idea sería que ustedes lo reporten y nosotros lo revisamos a ver qué puede ser, porque ustedes nos dicen hay muchos y no sabemos cuántos son muchos, ¿sí? No sabemos si muchos son 10, si muchos es toda la población o muchos son, pues, en proporción cuánto, ¿cierto? Entonces la idea sí sería que si ustedes tienen algún casito de eso, nos lo reporten y nosotros entramos a revisar, porque probablemente lo que ustedes conocen de ese adulto mayor es que está solo, pero lo que ustedes no saben es que de pronto ese adulto mayor tiene también a un hijo que le está aportando y en alguna parte están quedando registrados los ingresos. Puede ser, no digo que sea la realidad, pero puede ser alguna de las explicaciones de por qué el algoritmo los está clasificando de una manera diferente. Eso lo tenemos que revisar. A ver si hay algo más acá. Lo de los adultos mayores. Dice, ¿por qué el sistema no actualiza la base de datos del DPS si una persona que reside en Familia Acción Grupo A le subió el CISBEN y pasó a B o C y le suspendió el beneficio del programa, pero no desaparece de la ficha de dicho reporte? Cuando nosotros estamos reportando la información de los subsidios, recuerden que hay subsidios que son históricos y ya quedaron allí, ¿sí? Dejamos esta información, por ejemplo, lo que nos dicen, si la persona recibió Familia en Acción hace 3 años o hace 5 años, dejamos la marca porque a veces hay programas que necesitan identificar a estas personas, por ejemplo, las señoras cabeza de hogar, ¿cierto? Entonces a veces dejamos esas marcas porque habían programas específicos para estas señoras cabeza de hogar que les tenían, no sé, de pronto un tema de ingresos productivos o alguna cosa de esas, entonces dejamos las marcas, o sea, las marcas no desaparecen de haber recibido un subsidio, si lo haya recibido hace 5 años, de pronto puede quedar con la marca de hace 5 años y pues digamos que eso no tiene ninguna incidencia en la clasificación. Cuando nos brindan la información donde podemos enviar los casos especiales, mucha atención, ya Antonio lo había dicho, nos colocan en la mesa de ayuda, por favor, esos casos. Sí, entonces, porfa, cuando vean esos casos, pero yo nuevamente les insisto, o sea, no quiero, no quiero ser como tan reiterativo, pero es que nos está pasando, o sea, cuando uno abre la puerta precisamente para hacer esa revisión, entonces como que empiezan a mandarnos todos los casos y la idea sí sería que si ustedes tienen la certeza de que esa persona definitivamente está mal clasificada, nos la envíen como un casito especial para revisar. Sí, pero si es que el ciudadano está bravo y quiere que lo cambien, pues más bien que nos coloquen el PQR, o sea, pues ahí tendríamos nosotros ya que manejar la información de otra manera, pero esos casos raros, atípicos, que ustedes digan, uy, de corazón esta persona está sufriendo y está mal clasificada, nos lo hacen saber y le dedicamos como el esfuerzo de entender qué es lo que puede estar pasando, si es que de verdad la situación de los hogares son como se manifiestan y no como dice el algoritmo. Cuando se refiere a ingreso, incluye bases de datos de entidades bancarias, ejemplo NECI.
Es una buena pregunta. Esa pregunta pues también la hemos resuelto en otros espacios y es las billeteras digitales no solamente pueden mostrar un tema, digamos, de salario, sino también de unos ingresos, ¿cierto? Entonces uno acá tiene varias formas de hacer una aproximación al ingreso sin decir que un movimiento financiero sea un ingreso, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, entonces yo soy un ciudadano que tengo un salario de 100 pesos, ¿cierto? Y tengo una tarjeta de crédito de 200 pesos. Entonces yo muy seguramente a veces me veo colgado, entonces no sé, me puse muy feliz en un mes y compré un electrodoméstico y llené el cupo de la tarjeta y me tocó pagar la cuota, ¿cierto? Entonces, como yo no hice bien mis cuentas, entonces resulta que tuve que pagar la tarjeta porque no me quiero atrasar y como no me alcanzó la plata, pues hago un avance de la tarjeta. Todos estos avances de la tarjeta de crédito en teoría me estarían multiplicando el ingreso, ¿cierto? O sea, realmente no es un ingreso, es un préstamo que estoy pidiéndole al banco a través de la tarjeta de crédito y entonces estoy teniendo un ingreso en teoría adicional. Entonces uno sabe que las transacciones financieras no pueden considerarse un ingreso, pero sí nos ayudan a nosotros a entender si los volúmenes son muy altos. Entonces si yo veo un X que una persona no se le hicieron 3 transacciones y fueron de 100.000 pesos, pues ahí no hay nada que hacer. O sea, nosotros no podemos tomar eso como un ingreso porque puede ser me prestaron plata, me regalaron plata, no sé, vendí un chéchere y entonces me están dando la plata de lo que yo vendí allí y eso no es un ingreso recurrente. Pero si nosotros vemos que en ese NECI todos los meses hay 500 transacciones mensuales, 1000 transacciones mensuales y esas transacciones suman 10 millones de pesos, 11 millones de pesos, 12 millones de pesos, allí ya entramos a hacer una validación diferente. ¿Cierto? Entonces acá lo importante es poderles decir que esta información se maneja, digamos, de una manera diferente a como contabilizamos el ingreso. ¿Sí? Los ingresos de los salarios, pues son los ingresos de los salarios. Y si la empresa dice le pagué 100 pesos, son 100 pesos. Con el NECI 100 pesos no significa que sean 100 pesos de ingresos. Significa que si es el señor de las arepas, seguramente son 20 pesos que le quedan a él y 80 pesos que le toca invertir en sus ingredientes y en todas las materias primas para poder producir. ¿Cierto? Pero que ya un pobre extremo tenga transacciones de más de 10 millones de pesos, muy seguramente no es un pobre extremo. Entonces, para eso utilizamos el tema de las billeteras. De las billeteras y de las transacciones. ¿Qué otra cosa veo acá? Bueno, el RUI solo está tomando ingresos actuales o ingresos pasados. Nosotros tomamos ingresos actuales, ¿sí? Y hacemos unas validaciones con los ingresos anteriores para ver que no estemos tomando un pico de ingreso. Lo que ustedes dicen allí de indemnizaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes recibieron una indemnización o un ingreso no esperado, o sea, una renta ocasional, pues de pronto, pues como no es un ingreso, por ejemplo, laboral en la parte de las validaciones, de pronto no les haga muchos cambios, ¿sí? Pero si la DIAN no lo reporta dentro de otras bases de datos que es un ingreso extraordinario, muy seguramente en ese mes el hogar va a quedar en D. Si era C, puede quedar en D o inclusive puede quedar con la misma clasificación, pero al mes siguiente va a quedar con la clasificación normal. Sí, pero eso ya es dependiendo también cómo nos entregue la información los que nos entregan las informaciones a nosotros. Nosotros normalmente no podemos ver que si hay un aumento de ingreso, a qué corresponde ese aumento de ingreso, porque pues no tenemos tampoco acceso a esa información de los movimientos financieros diarios, pero sí podemos, con la información que nos entregan y los históricos que tenemos, entender que puede ser un ingreso extraordinario. Listo, sugiero sacar publicidad, exactamente, eso es lo que nosotros les venimos diciendo, ¿sí? Teníamos frenado porque la idea era que esta semana, cuando ustedes ven los noticieros de circulación nacional, Caracol RCN sobre todo, ustedes ven que hay un espacio del gobierno que tiene que ver con la Comisión Nacional de Televisión, ¿sí? O sea, con la Comisión de Regulación de Televisión. Esos espacios son públicos y son del Estado. Entonces la idea era que nosotros teníamos allí las pautas precisamente para darle la tranquilidad a la comunidad sobre el tema de las transiciones, pero pues por ahora no ha salido y no entendemos por qué, pero estamos haciendo la gestión. Igual ese es el tema de la comunicación y el énfasis que les estamos dando a todas partes. No solamente nosotros, sino cuando ustedes también les pregunten, 3 meses, población, por ahora no hay nada que hacer, son 3 meses, no los van a sacar de ninguna parte, los van a mantener, les van a mantener la clasificación de los regímenes de salud, del subsidio de la salud. Prosperidad Social les va a mantener sus ingresos porque la norma dice que son 3 meses de transición. Si alguna entidad
quiere hacer algo diferente, tiene que sacar un acto administrativo porque así está contemplado en el decreto 875, ¿cierto? Si yo voy a cambiar desde ya mis criterios de focalización y no me espero los 3 meses, me tienen que comunicar como ciudadano, ¿cierto? Y me tienen que expedir un acto administrativo en donde van a quedar cómo va a operar la entidad con las nuevas clasificaciones como se están dando. Entonces, eso es lo importante allí. A ver, no veo más. No veo más inquietudes. Daniela nos está dejando acá la información de los canales de atención, ¿sí? Entonces, miren ustedes que tenemos el correo electrónico servicioalciudadano@dnp.gov.co para que ustedes, si ven que definitivamente no se le puede, o sea, el ciudadano no está conforme con la respuesta que se le da de la información que ustedes pueden consultar, pues lo que hay que sugerirles es que nos coloque el PQR y nosotros ya lo trasladamos, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Tenemos la atención telefónica, los 2 canales de atención, y también tenemos el tema del centro de radicación, todo eso es en Bogotá, o sea que si ustedes están fuera de Bogotá, lo que hay que sugerirles es que nos coloquen el PQR en servicioalciudadano@dnp.gov.co y nosotros tramitamos la información conforme a los términos de ley y listo. No veo más preguntas. ¿Cómo vamos a tener acceso a otros municipios? ¿Cómo vamos a hacer para saber si de pronto queda un menor en la ficha o si desean ingresar a un menor que ya está en otro municipio? Señora. Subdirector, una pregunta que se repite frecuentemente es, uno, quieren tener más información con respecto al ingreso no observado y como hay un periodo de transición de aquí a 3 meses donde pueden consultar en puntaje SISBEN, no RUI, sino SISBEN. Lo que les decíamos, no vamos a tener la consulta del SISBEN, salvo algunas entidades nacionales, porque recuerden que el SISBEN ya no es focalizador. ¿Sí? Entonces, como el SISBEN ya no es focalizador en teoría, no deberíamos nosotros disponer de un puntaje de algo que ya no existe, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora todo sería puntaje RUI. Sin embargo, y eso lo conversamos acá el equipo muy temprano en horas de la mañana, sobre la posibilidad de pronto de compartir, pero eso lo estamos evaluando muy bien porque eso también se puede prestar para más incidentes y más peticiones y más quejas, la disposición de la última base de SISBEN como quedó congelada antes del 31 de julio, es decir, la base del martes pasado, para que la tengamos para consulta, pero bueno, eso Daniela y las personas que nos están escuchando, la idea es que vamos a hacer la revisión y si definitivamente por estos 3 meses es necesario dejar la consulta, pues la dejaremos disponible, ¿sí? Pero entonces por ahora solamente las entidades que están haciendo directamente la focalización, es decir, Ministerio de Salud, la ADRES, Prosperidad Social, Secretaría de Integración Social, ellos sí tendrían en ese momento la base de SISBEN, pero ya para todo el mundo lo estamos en este momento evaluando y les vamos a comunicar oportunamente y esperamos tomar esa decisión muy, muy rápido. Gracias, Daniela. Adultos mayores les subió la clasificación, reciben Colombia Mayor, donde está el error, les cuento, les pagan a través del Banco Agrario Supergiros y la reportan a la DIAN. No. Esto no es cierto, o sea, de pronto es una percepción, pero recuerden ustedes que la DIAN tiene unas formas de hacer control de esta información y es que ellos también hacen lo mismo que hacemos nosotros o lo mismo que hace el DANE y es hacer cruces con registro administrativo, ¿cierto? Para que no les vayan para que no les reporten a la DIAN como un ingreso autónomo, sino como un ingreso de un subsidio de otra condición. La DIAN lo sabe perfectamente, entonces de pronto esto es un tema de un error en la percepción, pero no es cierto que cualquier transferencia del nivel nacional o del nivel territorial se convierta en un ingreso automáticamente con la DIAN o con nosotros o con el DANE, o sea, eso sí no sucede. ¿Cómo imprimir el núcleo familiar de Ruiz sin información adicional, Antonio? Señor, ¿cómo es la pregunta, Charles? La pregunta es, ¿cómo vamos a tener, cómo imprimir el núcleo familiar de Ruiz sin información adicional? Está la grilla que solamente tiene la parte de identificación de las personas, nombres, apellidos, clasificación RUI. Ahí está para lo que son hogares SISBEN, pero hay que esperar el ajuste que hablábamos frente a toda la estandarización de los hogares de cara al RUI. Entonces, está disponible la consulta ciudadana en estos momentos. Desde ahí se puede verificar la información.
Y posteriormente ya habilitaremos un reporte específico de acuerdo a lo que se disponga. Listo. Dice, el acceso a SQL de la base o conexión site-to-site para los departamentos sigue mientras está la transición. Sí, señores, o sea, en este momento nosotros les estamos disponiendo por el mismo mecanismo de transferencia la información del registro universal. Sí, entonces es decir que acá no estamos cambiando nada ni estamos solicitando nuevas credenciales o nuevas formas de compartir la información, no. O sea, lo que nosotros estamos haciendo hicimos a partir del primero es empezar a disponer gradualmente de de todas las bases de datos a todos los territorios como se venía haciendo con Sisbén. Si una entidad necesita consultar el tiempo que lleva un ciudadano en Sisbén, ¿cómo lo puede consultar? Pues no sé a qué hace referencia la pregunta, si nos la pueden ampliar. Si una entidad necesita consultar el tiempo que lleva un ciudadano en Sisbén, pues no sabríamos para qué le interesa a una entidad consultar, porque pues, recuerden que el Sisbén tiene 30 años, ¿no? No sé si es el Sisbén 4 al que hace referencia o a todo el Sisbén de toda la historia, o no sabría, pero pues no sé si esa variable tenga alguna relevancia para un programa social. Pero sin Podrían embargo, ser ya de pronto sería. como ICETEX, como Pero eso ya situación lo especial manejamos presentada. directamente con ICETEX, Antonio. O sea, ahí sí ya lo Exactamente. manejaríamos directamente con la entidad. O sea, nosotros tenemos convenio con la mayoría de las entidades que tienen oferta social, ¿cierto? Entonces, todas esas variables que los focalizan, o más bien los dueños de los programas necesitan, nosotros se las disponemos a través del focalizador. Entonces pues allí no tendrían problema. Los adultos mayores que su clasificación cambió a más de C1 les van a quitar el subsidio, como les decimos, en la transición no, pero más adelante será Prosperidad Social el que el que responda a esa pregunta, porque nosotros no le podemos decir a Prosperidad Social, ni Integración Social, ni a ningún programa cómo tienen que hacer la focalización. Cada uno revisa la información que tiene con estos cambios que se están presentando, con esa transición que les mostrábamos, y a partir de eso toman la decisión de cuáles van a ser esos nuevos puntos de corte. La recomposición de hogares que se hacían Sisbén por nuevos hogares no se van a seguir haciendo por Sisbenap, por el tema de retiros de integrantes. Lo que nosotros le estamos diciendo hoy, por ejemplo, con el tema del retiro, lo estamos evaluando y les vamos a comunicar oportunamente y queremos es tratar de congelar por lo menos por unos días el tema de los retiros, porque muy seguramente ustedes no van a tener la capacidad de hacer todas esas encuestas de retiros, porque recuerden que habría que hacerle retiro a todo el mundo y la idea no es eso. O sea, la idea sería que nosotros podamos de alguna manera hacer esas validaciones previas para que la gente pues no le empiece a hacer trampa al sistema. Es que ese es el problema con estos temas, que cuando nosotros abrimos la puerta y la gente busca los mecanismos de la trampa para poder acceder a beneficios cuando realmente puede que necesiten un subsidio, pero recuerden, hay personas que de pronto lo están necesitando más y eso es lo que nosotros le apostamos con los focalizadores, que la platica le llegue, la poquita plata que hay, que cada vez es menos, le llegue de verdad a las personas que más la están pasando mal en el país, ¿sí? Si una persona tiene un salario mínimo, así sea un mínimo, tiene más que una persona que es por extremo y que ni siquiera tiene con qué comer, y eso yo creo que esa pedagogía social y esa reflexión siempre hay que hacerla de la mejor manera con los ciudadanos. O sea, la idea es que evitemos ese tema de las trampas que le hacen al sistema y por lo menos por el tema de la desintegración o la recomposición de hogares, pues la estaríamos en este momento evaluando y estudiando de tal manera que no vaya a ser un desborde de peticiones a ustedes, a los territorios, en materia de aplicación de encuestas que de pronto, no sé, habrán territorios que ya contrataron 500 encuestas para todo el año y de pronto puede que si abrimos esa puerta los queden completamente desbordados y no las puedan atender. ¿Qué otra cosa nos están diciendo por acá? Directora, aquí tenemos una pregunta que Dale. se repite varias veces. Dice, un tema preocupante es que no podemos evidenciar con qué registro se cruzó la información, lo cual ocasionó que se le subiera el puntaje al usuario. Solo observamos la ficha Sisbén. Los administradores quedamos sin argumento para poder responderle a los usuarios. Este tema es común en las oficinas. Como ya lo mencionamos, y gracias Daniela, ya lo mencionamos, la idea es que nosotros le vamos a agregar cuando se hagan las actualizaciones las fuentes que estamos consultando, ¿sí? Solamente mencionamos las fuentes y de pronto pues también negociar con las fuentes y podemos de una vez colocar ahí que si, por ejemplo, no sé, yo estaba en B
y aparezco ahora en C, y el cambio de la anterior clasificación a esta clasificación es que la pila me dice que yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces ahí les va a aparecer que la actualización fue por la pila. Entonces uno va a poderles dejar el link ahí para que le digan a la pila, no señor, yo no estoy trabajando o alguna cosa, o sea, que puedan recurrir al dueño de la información, porque nosotros no somos los administradores de ninguna de la información con la que actualizamos el registro universal. Toda la información con la que cruzamos procede de otras entidades y no de nosotros. Entonces, lo más justo en este caso sería que el ciudadano, si en el mismo ejemplo de la persona de grado 11, ¿sí? Entonces, que ella dice, yo nunca he pisado una universidad, yo no sé por qué soy profesional, ¿cierto? Pero que le pueda hacer ese requerimiento precisamente al Ministerio de Educación y no a nosotros, porque nosotros nos guiamos es con la información que nos entregan y que presumimos que es una información real y fidedigna. Muchas gracias, subdirector. Y ya para cerrar el espacio, otra pregunta que se repite es, ¿qué va a pasar con los encuestadores? ¿El CISBEN desaparece o no desaparece? Bueno, ese sí ha sido el mensaje central de todas las comunicaciones que hemos hecho desde el DNP, ¿cierto? El CISBEN no desaparece como instrumento de información o de captura de información de la situación socioeconómica de los hogares. No desaparece, o sea, por eso todas las oficinas CISBEN van a continuar funcionando. Recuerden ustedes que el 875 dice algo muy particular y es que van a mantenerse una situación de la autodeclaración. Nosotros tenemos la autodeclaración como el CISBEN. En el CISBEN es donde la gente dice e informa al Estado en cuál es su situación socioeconómica, ¿cierto? A través de las preguntas que tienen las encuestas. Entonces, el CISBEN no desaparece como instrumento de levantamiento de información que nos ayuda a nosotros a tener identificado el hogar para establecer una clasificación. Entonces, para el parte de tranquilidad, como lo hemos dicho en todas partes, es que la operación del CISBEN continúa. ¿Cuál es la diferencia con el registro universal? Que ya el CISBEN no va a ser el focalizador, eso es una diferencia, o sea, el CISBEN no se acaba, pero es la principal base de datos del registro social de hogares, que es la base que más se utiliza precisamente para las clasificaciones del registro universal. Entonces, el CISBEN desaparece como focalizador, pero no desaparece como registro administrativo. Entonces, esa es la atención, la claridad que queremos hacer frente al tema. Bueno, yo creo que ya nos toca cerrar acá. Nosotros con Antonio tenemos ahorita un espacio, precisamente esta misma capacitación con la CPS, ¿sí? Entonces, les agradecemos que ustedes nos cuenten esos casos particulares que estamos teniendo, esas situaciones que ustedes dicen definitivamente aquí está pasando algo raro, no están quedando bien clasificados. Tendríamos entonces que esas situaciones que nos las reporten por la mesa de ayuda y nosotros hacemos las verificaciones específicas. La idea, como les digo a nosotros, es que podamos entre todos construir país, ¿cierto? Construir país, construir un sistema realmente bueno que dé cuenta precisamente de que las personas que están sufriendo más en el país puedan tener una ayuda y las que están sufriendo un poquito menos, pues por lo menos mirar qué otra cosa se le puede llevar que no sea un subsidio, ¿cierto? Entonces creo que eso sí es súper importante que en la medida en que nosotros como funcionarios o como personas que estemos trabajando en las entidades públicas y que estamos vinculados de frente con esta situación, la idea es que uno pueda llegar al menos a un focalizador que no va a ser perfecto, pero que cometa la menos cantidad de errores posibles para una identificación de la población y que necesita una ayuda y que se le pueda llevar la ayuda, pues digamos, las herramientas para superar su situación como tiene que ser, ¿cierto? Entonces aquí el tema de la justicia social yo creo que es como debe ser el derrotero, la hoja de ruta, el faro, como ustedes lo quieran llamar, de nuestras actuaciones, que las personas que definitivamente están recibiendo un subsidio y no lo merecen, podamos saberlo, pero también que las personas que necesitan algo y no les está llegando también podamos saber, ¿sí? Y no tenemos otra forma más que los ojos de ustedes y los sentidos de ustedes en los territorios, porque como les digo, 55 millones de datos en muchas bases de datos son miles de millones de datos que no podemos nosotros revisar aleatoriamente por alguien decir, venga, hagamos un pinochazo y escojamos un hogar y lo revisamos. No lo podemos hacer, pero ustedes como si tienen los ojos y los sentidos puestos allá, nos pueden ayudar muchísimo a mejorar precisamente todos esos posibles errores que se pueden presentar en un focalizador que jamás va a ser perfecto. Les agradecemos muchísimo la asistencia, las preguntas.
preguntas, por favor regístrense en el link para que les podamos compartir la grabación. Como Antonio les menciona, vamos a hacer talleres personalizados por departamentos, ¿sí? Y en los casos en que los departamentos tengan muchos municipios, como ya les digo, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, que tienen más de 110 o 116 municipios, entonces haremos como sesiones fragmentadas, pero la idea es que podamos hacer una capacitación mucho más formal, un espacio mucho más conversado, porque acá precisamente nosotros ganamos masividad en este espacio, pero perdemos la interlocución voz a voz, ¿cierto? Entonces ya con esos equipos más pequeños podemos ser mucho más explícitos en atender todas esas dudas que se puedan seguir generando. Igual van a pasar días, van a seguir pasando cosas, tomen nota, atenta nota de toda la situación de lo que esté sucediendo y nos volveremos a ver muy pronto. Vamos a continuar nuestra estrategia con influencers, porque es que los influencers son los que nos están llevando la comunicación masiva a millones de personas. ¿Sí? Nosotros tenemos que recurrir a ellos, no nos cobran y nos ayudan a hacer la difusión que necesitamos hacer. Todas las solicitudes que ustedes tengan también nos las hacen llegar, por favor. Si necesitan nuevamente otro espacio más personalizado como lo que vamos a hacer, nos van contando y nosotros tenemos esa disposición, pero también esa obligación de tratar de ir resolviendo todas las inquietudes en estos meses que se nos vienen por delante, que no van a ser fáciles. Buen día para todos. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Los invitamos a que diligencien el formulario de asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día.